estudiar, se terminaron las vacaciones, se terminó lo lindo, pero bueno. Se acabó la joda. Se acabó la joda. Arrancamos a estudiar. Están llegando los invitados. Hoy tenemos unos invitados de lujo. De lujo, Pame. 2 invitados te trajiste. Sí. Una locura. Hoy, ¿vos cómo estás acá? ¿Estuviste participando? Estamos acá como primicia, ¿no? Venimos a contar un par de cositas. La verdad que estoy muy feliz de esta invitación que me llegó así de imprevisto. No, yo te invité de corazón porque sos una bomba, porque te quiero y porque quiero que nos hables todo sobre la cumbia, Balu. La verdad que sí, traje ahí un par de lugares que mañana arrancan para cortar la semana, porque bueno, obviamente se cortan las vacaciones, arrancamos todo de una y tenemos que cortar esa rutina, así que me traje 2 lugarcitos como para ir, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Te cuento un poco? Sí, en breve nos vas a contar todo, porque me queremos encanta saber. Pero bueno, viste que hay personas que pueden participar en el chat de Dos Reyes Stream. Los vamos a estar leyendo. Y Pamela Costa, ok. Y pueden participar para venir a conducir un programa conmigo. Esa, mira, no lo Está sabía. muy copado eso. Me gusta. ¿Y qué tienen que hacer? A ver. Nos tienen que mencionar. Mandale cumbia. Ok. _stream. Ah, no, mandale cumbia, Dos Reyes Stream y Pamela Costa, ok. Ok, hay que subir una historia. Hay que subir una y ya están historia participando diciendo, para estar acá. Yo quiero conducir, mandale cumbia con Pamela Costa, ok. Y bueno, vamos a estar sorteando, ahí los chicos de producción se van a encargar de eso. Y pueden estar acá en mi programa conduciendo conmigo, así como vos, ¿vale? Mirá, todos podemos tener la oportunidad de estar acá. Chicos, no se cuelguen, participen ya a subir historias, a etiquetar y van a estar participando y producción les va a estar avisando cuándo pueden venir acá. Por supuesto, todos los martes de 16 a 18, como siempre. Me encantó. ¿Qué hiciste el fin de? Contame un poquito porque la gente quiere saber. La verdad que vengo bien, estoy trabajando en un proyecto personal, estoy terminando con un productor un tema, lo cual me va a dar el lugar de promocionarme como artista en las redes, estoy ahí armando todo un proyecto. Se dedicó una canción a mi ex, la verdad que... ¿A tu ex? A mi ex. Personal. Exacto. Okay. Es una canción bastante personal que describe cómo fui viviendo ese momento, lo que es reencontrarse con uno después de una separación, porque viste de que no es fácil. Pero bueno, la verdad que estoy preparando ahí ese proyecto, me tiene muy emocionado. Ya tengo ahí los filmmakers para el videoclip, las fotos, todo ahí armado, está por salir, así que la verdad que estoy muy emocionado, Pamela. ¡Ay, felicitaciones! Gracias. Felicitaciones, vamos a brindar por eso. Vamos a brindar. Le vamos a agradecer al polaco de Inc. que nos hizo llegar este hermoso champancito para brindar. Porque los momentos buenos hay que congelarlos. Exacto. Y se celebran. Así que... Salud. Chin, salud. Vamos a brindar. ¡Wow! Miren lo que viene. Me muero. No. Me mató. No, hoy hacemos ¿En previa. cuánto salimos con eso? No, ya viene. Ya vamos a tener muñequitos porque... acá que van a bailar, que van a estar interactuando con nosotros. Vos, desde tu casa, podés mandar... No, lo que estamos viendo. Chicos, No, es increíble. Acaba de llegar Gaita acá con todos los muñecos. Muñecos y muñecos humanos también, porque la verdad que son una bomba todos los invitados que tenemos hoy. La verdad que sí, no? hoy te pasaste. Hoy es un muy buen Hoy tiro martes. la casa por la ventana. Vos dijiste, arranca agosto, arranca Pamela con todo, mandale Arranco cumbia, con Reyes todo, Stream. arranco con todo, obviamente. Dándolo todo. Me encantó. Agosto es todo lo que está bien. Exacto. No, ¿vos tomaste la cañita con ruda? ¿Le No. pediste a la Pachamama todo lo que le tenés que pedir, todos los deseos? No lo hice. ¿No lo Mal hiciste? ahí. Bueno, Muy mal ahí. no sé si estás a tiempo, Me tenés que pasar el dato. porque le tenés que tirar un traguito para la Pachamama. Mirá. Y hacer tipo un ritual. Yo lo Sí. hice con mamá porque me fui, hoy tengo una invitada de lujo y es la mejor invitada de mi vida. Lo ¿Quién hice es? con mamá, tomé Contame. ruda, tomé la caña con ruda en la casa de mamá en Altagracia. Y ahora lo tengo a Mamu acá sentadita. Está así acá que mirándonos, ¡aplausos! acompañándonos, dándolo todo. En un ratito la vamos a hacer pasar cuando vengan los muñecos, así viene mi Vamos a muñeca armar preferida. Una buena joda acá, ¿no? No, ¿Me no, parece? esto es una Por joda. lo que estuve viendo entre muñecos, cantantes. Cantantes. Todo. No, tenemos consagrados hoy. Contame un poquito, ¿quiénes vienen? Hoy lo tenemos a Emilio de Luz Mala. ¡Apa! Increíble. ¿Quién va a cantar unos baila? temitas? Decime que sí. Nos va a cantar todo. Es muy Y bien. le vamos a preguntar de todo. Todo Vos queremos saber. pensaste preguntas, pero tiene que ser picante, así.
historias de escenario, de Todo. artistas, Yo quiero que nos dé de fans, anécdotas. ¿Qué le pasó? anécdotas, Si estuvo- la mejor gira. Escucha, le podemos preguntar si estuvo con algún fan. Es- Apa. como- ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién Pero no? bueno. ¿Quién no de los Pero chicos de pocos estos que...? artistas hablan de si estuvieron con algún fan. Podemos como preguntar porque ahí a a ver veces- qué nos dice. Porque capaz que están en una situación sentimental bastante Y también. comprometedora y no pueden. Pero yo quiero que me cuenten. Yo quiero que nos cuenten Sean algo. ustedes, por Pame, favor. ¿vos estuviste con un fan? Pame. Yo no te puedo mentir. Sí, posta que sí. Mira. ¿Y qué te dijo? ¿Qué no me dijo? Ay, no. No, ¿viste? No te la esperabas esa pregunta. No, ¿Viste? pero, Así la vamos a pero hacer bueno, aquí. te sorprenden. Y sí. Te sorprenden. Y sí. Che, yo no brindé todavía. Chin, chin. Yo Gracias brindé al y polaco, tomé. gracias a Carlitos, nuestro productor, que a veces no lo ves, pero está. Pero Carlitos, está ahí, Carlitos, dándolo todo. gracias, Gracias. gracias, porque esto se celebra. Exacto. Esto es Mandale Cumbia y ya están los invitados. ¿Ya están para salir? ¿Vos tenés algo así como para ¿Para qué? cantarme a capela? No, metámosle algo ahí de to- fondo. Vamos a darle a la gente que se prepare. Ahí, arrancamos. A la cuenta de... ¿Estamos para salir? ¿Para salir? Para salir uno Para de los salir no, invitados. es re martes, Balú. No, para salir salir los a dónde? invitados, para entrar. Ah. ¿Están? Pará, ya querés salir. Ya quiero salir. ¿Qué hay Mami para nos dice hacer? así. Un martes, por ejemplo. El martes es aburrida en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que sí. No, o ¿por sea, qué? Pero yo bueno, creo de nosotros que lo damos todo acá. nosotros lo damos Hoy tenemos todo. una joda Al acá argentino en le Link. gusta mucho la joda, pero le cuesta. O sea, para mí los lunes y martes son días para ir a Palermo, buscar ahí un barcito con buena música, ver boliche y estamos. Pero la joda arranca obviamente los miércoles, cuando la gente busca cortar la semana, cortar un poco la rutina y decir, bueno, Tal salgo. cual. Amo cortar la semana. Es que está buenísimo, es Sí. un reseteo. Arrancás de nuevo Sí, para sí. lo que queda, jueves y viernes. Yo creo que comienza el lunes, ya me aburrí. Pero Sí. llega el martes y digo, no. No, me El preparo. martes llega Mandale Cumbia y es como que le mandás todo. Es que nosotros ya no los le mandás preparamos. solo cumbia. Los preparamos para animar a la gente, animarlo desde casa, de lo que estén haciendo, de si están trabajando, si están lo que sea, animarlos y decir, chicos, prepárense, vamos a salir, vamos a hacer algo, juntémonos con amigos, tomamos Claro. algo. Así que hagamos algo. chicos, a ver quién arma jodita en la casa los martes y después, bueno, yo me puedo quedar hasta el miércoles. Y sí, obviamente. Jueves. Un after. No sé, arrancar. sí, after. After. Miércoles, ¿qué tenemos para hacer, por ejemplo? Miércoles si tenemos- queremos cumbia. Yo busqué, tenemos la tienda de los artistas, un clásico Bien. de Villa Crespo, la verdad que está desde las 9 hasta las 5 de la mañana. Podés Acercate ir un ahí. poquito, Balú. ¿Se me escucha bien ahí? Ujú. Tenemos un clásico, o sea, vos podés ir, tomás, es un bar boliche, es una esquina, está muy copado. La gente dice que es la esquina típica. Villa Crespo. Villa bueno, Crespo, la tienda de los artistas. Atentos todos los Mandale Cumbia. Podríamos ir, la verdad. Tenemos que ir. ¿Acá en la esquina? ¿Es acá la esquina, la tienda de los artistas? ¡Ay, Balú! No. ¿Cómo no vas a saber que queda Pero yo acá en busqué la la esquina? dirección, pero no decía que a la esquina. No, bueno, ya arrancamos más. No, bueno, buenísimo, nos queda re Listo, cerca. entonces salimos de Re acá. cerca. Bueno, buenísimo. genial, bien, Guada, estás al tanto ahí. Esa me gusta. ¿Viste? Guada No, sabe todo. no, y después, Guado está. después vi Tropitango. También, una Tropitango, fiesta mañana, armaron sí. una fiesta especial. Se van a escuchar hits como Damas Gratis. Van a ver un montón ahí de artistas, de canciones, como para subirla, para cortar la semana y meterle. Me gusta, ¿Estamos? me gusta. Bueno, ya tenemos un panorama bastante extendido para lo que es Yo necesito miércoles. salir de joda ¿Esto es con vos. miércoles? Hoy es martes. Oye, no, pero... Pero lo esto es para el miércoles. Ya sé Sí. que hoy es martes, pero esto es para el miércoles. ¿Y Sí. querés salir de joda conmigo? ¿Te Sí, animás? quiero salir de joda con ¿Te vos. animás? Sí, porque ¿saben qué me hace Pame? Organizamos todo el plan y Pame me dice a la 1 de la mañana, che, estoy cansada. Salgan ustedes, yo me quedo. Así que tenemos que hacer un día que vos me digas, vamos a darlo todo. Tal Vamos a darlo cual, todo. pero lo que pasa es que ustedes me invitaban cuando yo estaba en plena temporada en Mar del Plata, que el único día que no trabajaba querían llevarme de joda y yo Y quería sí. dormir un poco. Bueno. ¿Te Pero vamos a acordás? invitarte de joda un miércoles. Me van a invitar. Bueno, está. yo soy materia dispuesta, así que ahora quiero empezar a bailar. ¿Ya estamos, Fede? ¿Ya estamos para ¿Ya salir? estamos? Ya viene.
¿quién viene? ¿Quién viene? Un grosso. Un top, grosso, arranquemos. increíble, icónico en la cumbia. Me encanta. Una que nos bomba, va a una meter bomba. y darle ese brillo a este martes acá en Mucho Mandale glamour. Cumbia. Sí, sí. ¿Arrancamos? Bueno, así, con un aplauso, Con un le vamos aplauso a a recibir recibir a Emilio de Luz Mala. ¡Hola, Emilio! Por acá. Hola. ¿Cómo estás, Bombón? Qué lindo tenerte. Vengo al medio acá. ¿Cómo estás? Al Buenas. medio, al medio, por favor. ¿Todo Sí. bien? ¿Vos? ¿Todo ¿Todo bien? Che, me siento cachillo. Uy, sentate, mirá cómo te ves, ¿no? Pero sos una bomba. No. Sí, Qué impecable. brillo que Amigo. tiene ese traje. Por Muchas favor, gracias. cuánto glamour, me encanta. Che, qué lindo Allá acá, todos también, qué Un lindo poquito más. Dice que tenerte. nos ¿Para allá? corramos- Más nos corramos juntitos, para allá. más ¿Más juntos? Uno arriba del ver. otro. Más o menos. A Ahí ver. estamos. Ahí está. Qué Ahí grande, estamos. qué grande. Ahí estamos, ¿cómo nos vemos? ¿Bien, Fede? Es lo que hay, ¿Estamos es lo que bien? hay. Chicos, gracias por la invitación. La verdad que le agradezco al Gaita que está por ahí. Ahí está el Este, Gaita, increíble. qué bien, La sí. producción que hace, todo, ¿no? Sí. Organiza él sí, todo. sí. Es como mi. Sería como mi. Ahí no va a salir la palabra en este caso. Ay, sí. qué guardián. Sí, ponele. Bueno, pues. No, pero agradecido a Gaita, agradecidos a ustedes por la invitación. La verdad que es un gusto. Había venido a Inc. alguna vez a hacer alguna canción. ¿Vos conocés algo de Luz Mala? No. Muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. ¿Cómo no vas a conocerlo? Yo quiero conocer, quiero Sí, saber. qué grande, Tenías que qué estudiar grande. el invitado. Qué grande. ¿Qué me vas a preguntar? Yo quiero saber. Sí. Nosotros queremos- Pues yo estoy Sí. estudiando producción musical, Ajá. estoy ahí en la UP. Sí, sí. Estamos ahí como aprendiendo un poco Sí. de todo lo que es el mundo de la música, de Sí. lo que son los eventos y todo. Sí, Realicé sí, un evento sí. el cuatrimestre pasado. Sí. Quería preguntarte, ¿cómo es salir como artista al mundo? Que yo estoy ahí un poquito en Sí. esa. Bueno, no sé si al mundo. Al No, yo mundo. creo que la vida del artista tiene su... Es como todo laburo. Nosotros lo tomamos, en el caso mío, yo lo tomo como un trabajo para mí esto. Tiene que haber una puntualidad, tiene que haber un profesionalismo ante todo y prepararse. No tan solo a nivel musical, sino o a nivel artístico, sino prepararte en todas las áreas. Yo creo que en cualquier laburo necesitas prepararte. Tal cual. Y en esto, bueno, es prepararse para poder, entre comillas, competir, para poder justificar lo que te pagan, ponele, por decir algo. A vos te contratan y vos tenés que tratar de dejar lo Conforme mejor. al otro. Claro, Dar lo mejor de vos. Exacto. Exacto. Y estaba el público nuestro, por ejemplo, el público que paga una entrada para irme a ver a mí, es un público exigente porque es un público de gente grande. Entonces van a divertirse, a escuchar, pero más que nada eso, para responder la pregunta, es prepararte profesionalmente. Para Bien. dar lo mejor de vos. Sí, profesionalmente. ¿Y cuánto Dígame. hace que estás con el tema de la mucho. música? Contanos un poco. Mucho, porque yo vengo de una familia de artistas, de folclore. Ay, qué bueno. Sí, ¿De no, folclore? sí, de Eso está folclore. bueno. Me Mira, del encanta. folclore a la Sí, cumbia. sí. Sí, lo mío fue algo, bueno, es una historia larga, pero vengo de una familia de gente de música y, ¿cómo es? Y yo no fui la excepción. Pero todo es sacrificio, vos sabés que todo Yo requiere creo de que trabajo. lo que tiene más cuando arrancás, lo clave es la constancia, ¿no? De no Sí, perder el disciplina, enfoque. disciplina. La Sí, La sí, disciplina total. y que, ponele, no es fácil, la verdad que no es fácil o pegarla o ser escuchado, lo que sea, pero yo creo que tener ahí una disciplina de todo, Sí. todo el tiempo seguir y no caerte, porque obviamente capaz subís una canción y no tiene la cantidad de visualizaciones o reproducciones que vos querés o llegaste a un público Sí. grande, pero seguir ahí insistiéndole, yo creo que Sí, Tal sí, yo cual. lo Es que algo clave creo también para el sí, éxito. yo lo que creo que cada vez que uno arranca un proyecto, al menos en el caso mío, es algo personal, no me genero muchas expectativas. Sí, lo que le pongo es el mayor profesionalismo. Ponerle una canción, la armo, no sé, con la mejor armonía, no sé, acordes, trato de meter los mejores acordes, de cantarlo de la mejor forma, hacer todo un trabajo lo más profesional posible, pero no depositar muchas Expectativas en claro, lo claro, que vas lo, mirando. lo que se requiere. exacto. Porque cuando te Lo vas generas. logrando. Claro, cuando te generas muchas expectativas, el tema es que por ahí, si esas expectativas después no se ven colmadas, es como que te desinflás.
Tal cual. Y todo eso produce ganas de no seguir, frustraciones. Entonces, Exacto. claro, Tal cual, entonces eso pasa. yo lo que digo es, lo importante cuando uno hace algo es hacerlo sabiendo que dejó lo mejor. Ok. Pero no llenar, al menos yo lo hago, no llenarme de expectativa porque aparte el éxito lamentablemente no es para todos. No, obvio. ¿Entendés lo que te quiero decir? manejar el éxito. Claro, no es para todos y a veces te toca, a algunos les toca y a otros no. Pero por ahí el éxito no radica en el éxito en sí, el éxito por ahí tuyo es poder seguir, poder estar. No, ¿se entiende lo que quiero decir, no? ¿Cuáles son tus sueños? Yo les digo tener continuidad en lo que hago, Exacto. en lo que amo Sí. hacer, en lo que me gusta. Sí. Si no estamos bajando un mensaje Claro, equivocado, tal porque cual. si no pareciera que lo que no tiene éxito es todo descartable. No, Claro, no. ¿Se entiende obvio. lo que quiero hay que decir, tener no? continuidad. Exactamente. Sobre todo la disciplina. Disciplina. Bueno, eso es un mantener poco lo que uno está bueno hace. para alguien si está desde la casa viéndonos, que tiene ahí un proyecto que le está por sacar y como que hay veces que uno dice, necesito el éxito, y bueno, decirle, para. Hay que trabajar para que el Exacto. éxito se dé, ¿no es Sí, cierto? pero no se da el éxito a veces, por eso vuelvo a decir lo mismo. Tal cual. El éxito a veces se da para algunos lados y para otros lados no, pero no quiere decir que porque no tengas éxito vas a dejar de hacer lo que te gusta. Es que yo creo que el éxito, ¿Entiendes? ¿sabes dónde está? Cuando uno se anima a hacer lo que le gusta. Y Eso es "Mira, éxito, esto es claro. lo que yo tengo Sí. y se anima. Por más que diga, no lo escuchan, no importa, lo escuché yo y eso me basta. Y yo creo que eso es un poco No el importa, éxito. yo me escucho todo. Exacto, yo me escucho ya todo. me basta. Exacto. No, tampoco es así, pero hay mucha gente que Sí. que lo da todo, que tiene continuidad, disciplina, y de pronto es como que no lo toca la varita mágica, porque también es una cuestión de suerte, ¿no es Sí, cierto, pero Emilio? sí, bueno, no, sí, yo conozco gente con mucho talento. Mira, yo te voy a decir algo. Conozco gente con mucho talento a nivel musical, a nivel vocal, y no han tenido la suerte que tienen otros que vos decís. ¿Cómo puede ser que este tipo esté cantando y este no? Claro. Por Dios. ¿Y Bueno, por qué bueno, se da eso? bueno, pero ¿Qué momento se da claro, eso? Que decís, claro, no lo puedo bueno, creer, mirá. claro, bueno, O sea, porque esto tiene todo un trasfondo eso. La verdad que tiene todo un trasfondo. En algún momento lo podríamos charlar el tema de Ay, de me por qué esto encantaría. sí, por qué Me aquello no. encantaría porque me Claro. pasa en el teatro, me pasa en el- Claro, vos en la decís, televisión, ¿cómo me puede, pasa en cómo todo. puede ser, Sí, cómo yo puede no ser que esto esto, funcione y aquello no? Chao. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, pero son cosas... No, pero digo, el para tipo hablar, talentoso tiene la tranquilidad que él sabe que él tiene un talento, que no es Claro. inventado, que eso no fue producto de las redes sociales, que es producto de, ¿se entiende lo que quiero decir? El que Sí, tiene por talento supuesto. y lo sabe. Sí queda la frustración, por ejemplo, en el caso de este loco que yo conozco, que vos lo escuchás cantar y decís, ¿Quién no, es? boludo, ¿Quién ¿cómo, es? cómo puede ser? Es un amigo. No, Pero vos dale. Lo quemaba el amigo. Queremos saber nombres. No, no. importa, acá queremos Y no saber sabes lo que es. todo, El sí, tipo es pero- una granada lo que tiene en la garganta. Y lamentablemente no le ha funcionado. Pero bueno, nada, vuelvo a decir lo mismo, el talento lo tiene. Lo que Sabe pasa que lo que. tiene. Sí, lo que pasa que desde hace un tiempo a esta parte vivimos en una sociedad que qué sé yo, que se consume cada cosa que vos decís, wow, ¿cómo puede ser? Pero bueno, todo es Tal cual. respetable, todo es Escúchame, respetable. Emilio, ¿en qué época de tu vida te diste cuenta de tu talento y de que no querías ser una excepción en tu familia de músicos, de artistas? No, vos sabés que yo creo que soy un tipo laburante, no sé si talentoso, soy un tipo laburante, soy un tipo que siempre me he preocupado para poder, lo poquito que Dios me dio, poder capitalizarlo de la mejor forma. ¿Entendés? Yo tengo, por ejemplo, yendo a la parte vocal, yo no soy un tipo que tiene una gran voz. Yo, dentro de las voces que hay en el rubro o en la parte de los tipos, Sí. tenés bajo, barítono y tenor. Yo soy barítono, al medio estoy, ¿no? Bien. Lo que sí, yo he dicho siempre, porque a veces escucho gente que dice, no, pero aquel canta como la puta madre, y yo, loco, Leo Mattioli no tenía un registro de Una voz voz súper alto, increíble. no hacía ¡guau! No hacía, No. pero el loco, con lo que Dios le dio, lo capitalizó, el tipo se Claro, preocupó, supo manejar. ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, O sea, sí. no renegué de lo que te dio Dios. Ayornó su Cla- voz cla- con claro, las cosas. claro, porque a veces renegás, pero si no, pero yo soy bajito, o yo soy que. No renegué importa. con lo que te dio, potenciá eso que te dio Potenciá Dios. lo que tenés, ¿Se entiende? claro. Yo creo que pasa eso, como que también uno, mayormente en todo,
como que se la baja, ¿viste? Y no, uno tiene que decir, bueno, yo valgo, yo soy y bueno, Exacto. me animo, ¿me Sí, entendés? sí. Y no buscarse los defectos porque No, es así. no. Lo que pasa que, mira, yo digo, lo peor que le puede pasar al ser humano, y yo lo he conocido de primera mano trabajando en esto, es que hay gente acá que cree que son los mejores. Yo soy el mejor en todo. Sí, pasa. El pasa, problema, pasa. ¿sabes cuál es? Cuando vos te crees que sos el mejor en todo, es vivir, o sea, es vivir una mentira total, porque vos llegás a un lugar y te vas a encontrar siempre a uno, Que es pero mejor. mucho mejor que vos. Sí. O Y te vas a encontrar a mejor, otro pero- mucho peor que vos. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, obvio. Entonces, mira, a mí me pasa con colegas, de salir a laburar con colegas, por ejemplo, que tienen más éxito que yo, que suben al escenario y la rompen, la explotan. Sí. ¿Y qué vas a hacer? No vas a salir a laburar más porque, bueno, es el momento obvio. de él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo ofrezco lo que yo tengo. Exacto. Igual vos sos icónico. O sea, te conoce la gente, te conoce el mundo. ¿Cuál fue el primer tema que vos sacaste y dijiste, acá la rompo? Hay varias canciones, clásicos de la banda. En realidad uno nunca sabe, te digo la verdad. Pero alguno que dijiste, con este la rompo. Y no la rompí, y no, la le dio bola a rompiste, nadie. No te dio bola a nadie. Y al que no le di bola, y ahí se fue. Y ahí Al que no le ese. diste bola fue Pasá el que algún la otro pegó. tema, pasale algún otro A tema ver. hasta el amanecer, algo así, para después hacerlo. El tema que vos dijiste, sí. acá la rompo. y No me la dieron bola, rompiste. no me dieron bola. Hacémelo. Yo quiero escucharlo. escucharlo. A ver, Si lo tenemos. ¿qué puede ser? ¿Para escucharlo ahora? No, se los canto a capela. No, era una canción que qué decía... genio. Espera, a ver. No cualquiera se anima si a me capela acuerdo. acá, ¿eh? ¿Qué tema era capela? Tengo una canción que la armé toda y dije, este tema tiene que explotar y nunca explotó. Mira, 12 Rosas se llama la canción. ¿En qué te inspiraste? ¿La escribiste vos? En realidad todas las canciones sí, es una canción que está dedicada, es como una rosa cada mes. Ay, A qué alguien, bien. dedicado a alguien. Hay una. Claro, pues esas son 12 rosas. 12 rosas. Hay Claro. un tema. ¿no? Eh, Y la cantaba Chévere en Córdoba. Puede ser, pero claro, pero ya sé cuál tema decís vos. Y lo cantó Miguel Alejandro también ese tema. No, pero Bien. este tema dice algo más o menos así. A ver, vamos. A ver. 12 rosas rojas hay en mi jardín, una cada mes me recuerda a ti. Te confieso que te quiero, que sin ti no sé vivir y que día a día muero si no estás aquí. Yo daría mi vida por ser tu dueño y ser la persona que apague ese fuego que enciende en tus ojos, tan negro y piadosos que no sé si es tarde que vuelvas a amarme. Si solo pudieras saber lo que sientes, sería más fácil entrar en tu mente y dejar de lado lo que te han contado. Son puras mentiras. Tú y yo nos amamos. ¡Wow! ¡Qué hermoso voz! tema, ¡Qué por voz! favor! No, increíble la voz. Me encanta. Me ¿Qué, puse estúpido qué ahora. no te dio Dios? ¿Qué talento no tenés? Sos una bomba, buena No. voz. Te mantenés en el tiempo Sí. con toda la música, Sí. con vos mismo, increíble tu crecimiento. Sí, bueno, Siempre fue permanente y constante. sí, yo lo que creo que, como decía, yo creo que hay que tener disciplina. Vos sabés que yo a lo largo del tiempo me aboqué mucho a una parte mía, que es la parte vocal, aunque no se note, la parte vocal nota, y, no, y tenés una voz cosas. hermosa. Y vos sabés que yo me perdí de tocar un instrumento que es tan importante para el que canta. ¿Cuál es el instrumento? Cualquier instrumento, porque si vos tenés en algún momento, en algún acorde, vos tenés una duda, si vos tocas un instrumento, si estoy haciendo un re menor, y vos decís, es re menor, como no estás tocando ningún instrumento, o sea, que apoye eso que estás diciendo, a mí me pasaba eso que a veces tenía dudas, decía, ¿esta canción es esa la nota? Como no Claro. tocaba un instrumento, no tenía la seguridad. Cuando vos claro. tocas un instrumento, vos decís, es re Empezás menor. a reconocer. Claro, vas y haces en el, no sé, yo empecé, gracias a Dios, hace 1 año y medio que estoy tocando piano, y vas y tocas, vos si es re menor, tocas el acorde de re menor y decís, hola, es este, es este. Claro. Es buenísimo. Yo me lo Wow, perdí, pero claro. ahora, gracias a Dios,
estoy ya a estás, fondo. ya sí. estás encaminado. Sí, estoy a fondo. ¿Y estudiaste canto? Sí, mucho tiempo me preocupé por la parte vocal, que es muy importante. Es muy importante. Aprovecho a todos los que arrancan a cantar. Es fundamental, ¿no? Es fundamental, es Estudiar. fundamental hacer tomar clases de canto y educar la voz, la parte respiratoria, de no exigir tanto la garganta. Claro. Yo tengo muchas ganas de arrancar. Es muy bueno, es muy complejo, es muy... Sí. Mira, todo lo que es musical es una cosa de loco, pero te frustra todo el tiempo. Y sí. Pero ¿sabes por qué? Porque necesitas siempre tiempo. Y el ser humano pareciera que está hecho para mañana. Tiene que ser mañana. Ay, ¿viste? ¿Viste? Todo tiene que ser rápido y lamentablemente... A mí me pasa también, te juro. Sí. Yo a veces quiero empezar un curso y quiero buscar lo más rápido. Claro. Porque lo quiero Sí. terminar rápido. Sí. Es que como que estamos en un ritmo también como que así, no ¿no? Como llegás. que todos Sí. queremos rápido. Sí, Dije, sí. voy a empezar DJ. Para la próxima temporada, porque yo hago teatro en temporada. Pero entonces si vos- digo, sí. empiezo a Te tenés ser que poner, DJ, sí. Entonces en las tardes puedo hacer sunset y después me voy al teatro. No, Ay, quería increíble. joda. Sí, Sí. Quería joda. Ah, increíble. No, bueno, pero la parte de música, vos sabés que pone en juego la disciplina, la constancia y el poder que vos tenés en la cabeza. Vos me decís, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Sí. Porque, por ejemplo, vos empezás a estudiar canto, ¿no? Vos vas a la profesora de canto, la Sí. profesora de canto se pone en el piano y te empieza a hacer ejercicios, ¿no? Te dice, bueno, la idea es que vos puedas respirar, tenga un buen apoyo respiratorio, que podamos cantar con voz de cabeza, no sé qué, no sé cuánto. Y vos sí, Chan. ¿qué Es carajo? que sí, yo creo que la música Claro, enseña. tenés que cantar con la cabeza. No, subí la voz arriba, por favor. Subí la voz arriba. Meté la voz a la cabeza, te dice, ponele. Y vos decís, ¿Y cómo sí, le metes claro, a la cabeza? Claro, ¿entendés? Ay, Dios, ¿cómo se Claro, mete la voz en la claro, cabeza? claro. No me entra. ¿Entendés lo que te O sea, quiero no decir? logro. O te dice, por ejemplo, apoyate con una buena respiración. Y vos decís, ¿qué? Esto es todo, ¿cómo carajo lo implemento? Si yo, esto de hola, ¿qué tal? Pues sí, pero vos sabés que porque es un descubrimiento tuyo, producto de la constancia que vos tenés, de la disciplina. Vas y te hace hacer el ejercicio y te va llevando, y un día vos te despertaste después de un tiempo y vos decís, Wow. mira, logré esto, ay, qué boludo, cómo estaba reventándome la garganta. Es que sí. Es un descubrimiento que vos haces producto de insistir. Justo. Claro, y que decís que Y que te van corrigiendo, ¿no? Te van Claro. corrigiendo. Pasa que la música es un mundo donde cuando te metes tenés un montón de cosas para estudiar, increíble, para sí, mejorar, es sí, algo que sí, todo el sí. tiempo te vas capacitando. Tal cual. Y, sí. pero te enseña también a que todo tiene su tiempo, ¿no? Es Desde todo. el sí. armado, ponele, de un tema Sí. hasta el producir o lo que sea, todo lleva Todo, su tiempo, todo su lleva pasión. tiempo, pero Todo, bueno, sí. como dice Emilio, o sea, es que uno quiere todo ya. Exacto. Lamentablemente sí. Querés todo ya. Y no se puede, la Ya. música no se puede. Y a veces los profesores tienen que ser buenos porque te tienen que saber llevar. ¿viste? Y hay Porque a veces uno- hay mucha cosa rara dando vuelta por ahí, ¿viste? Yo estoy haciendo piano, ponele, ¿no? Arranqué hace un año y pico, gracias a Dios ya estoy haciendo mis canciones. Ay, qué No, es bueno. tremendo, Ay, no qué sabes. lindo. ¡Vamos, aplauso para Emilio! Que era, no, me aplaudo yo porque le di- ¿Por vos qué no sabés que trajiste el piano, le dije a Gaita, No. pero voy a venir, la Gaita, próxima voy a venir con ay. el piano. La próxima El vamos a piano. venir, si le había dicho al Gaita. El Gaita, un amigo que me iba a comprar un coche y al genio. final después se arrugó, no sé, no, que. Ay, no, me muero. ¿Qué te iba a decir? No arrugues, Gaita. Sí. No arrugues. Compra. ¿Qué te iba a decir? No, profesionalizarse. Y no, te decía del piano, que hay mucha cosa ahí dando vuelta rara. Es tremendo porque vos arrancás y los pasos son tan pequeños, son tan chiquititos, Y sí. que vos decís, no, tío, nunca más, no aprendo nunca más. Y vos sabés que llega un día que vos haces así y ya vas para todos Ay, lados. me encantaría tocar Y aquello que te parecía, viste, no sé, arameo, ya conocés todo. Y después, bueno, es como dice el dicho, la práctica hace al maestro, muchachos, es práctica, no Bueno, te rinda. buen La cabeza mensaje. siempre te dice, no, otra vez ahí, porque viste, es tedioso. Claro, Tiene porque que te sí, cansa, te claro, agota. Es es como que tedioso. decís, no voy a llegar. No, ¿Cómo y hago aparte para ves que esto suceda? sí, aparte ves gente tocando que Eso haya es lo que querés.
llegás en así vos ya sí, ser un profesional, Claro. sino como que también llega un momento donde te saturás porque capaz estás 5 horas con el piano Sí, diciendo mal. no me sale la Sí. nota. Sí. Y me pasa, poner el otro día yo estaba practicando, quiero empezar a tocar la guitarra. Es Sí. un instrumento que me Sí. gusta mucho. Sí. Y estaba con mis amigas y era, bueno, vamos de a una nota, tranqui. Y Claro, viste que la es que guitarra sí, al principio es que sí. es difícil, porque los dedos tenés que poner Sí, uno abajo, sí, uno sí. arriba No, el otro. no, y si no. querés ir cambiando las notas, No, mamita. no. Ay, pero todo es complicado. Yo la No, otra vez obvio. estuve Sí. acá con unos invitados y me Sí. hicieron tocar la quena y yo no sabía tocar No, la ese quena. programa fue buenísimo. O sea, era imposible tampoco y parece una tontería. Sí. La flauta, no sé, Sí, sí, creo sí, que la sí. toqué en... Es que vos lo ves de En lejos el y colegio. decís, es re fácil. Cuando vas a probar No, te das cuenta no. que no, que es un mundo. No, acuérdense No que, es solo que soplar es y un hacer arte. botella. Exacto. No. Acuérdense que es un arte y todo lo que tiene que ver con el arte tiene mucho trabajo y tiene mucha... Y más, como digo, si no tenés esa... Si no nacés con ese... lo que hablábamos recién, que no me sale la palabra en este momento, no nacés con ese talento, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, con Pero- las ganas, con el talento, sí, con la sí, incentivación, sí. con el Hay un propósito. montón de información Hay un por el montón lado, de sí. cosas que- Hay un montón de información por el lado de la música que yo a veces escucho gente hablando de ciertas cuestiones. Por ejemplo, mira, te tiro algo rápido. Si vos querés cantar este tema de Luis Miguel en su tonalidad, lo que tenés que hacer es subirte arriba de la mesa y de ahí, no. No, es por No. debajo de No, la no. mesa. Claro. O sea, y el tema, ¿sabes cuál es? Que primero la información sería, si vos querés cantar un tema de Luis Miguel, pongámosle, Sí. primero Sí. tenés que saber si tu registro vocal Te va a dar. te coincide con el registro vocal de Luis Miguel. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Para sí, cantarlo como obvio. él lo canta. Y acordate que Luis Miguel estudió en las mejores, pero en Estados Unidos no sé en qué lugares estudió canto, o sea que es una bomba el tipo, ¿no? Ya ahí es como que te está generando. Entonces, el mensaje sería, ¿querés cantar un tema de Luis Miguel? Vos sos tenor, sos barítono o sos bajo, lo llevas a tu registro vocal y Claro. cantás el tema que vos quieras. Después que te quede bien es otra cosa. Porque está esa parte también, que un día me dijo un amigo que sabe mucho de música, el repertorio hacia el artista. Ojo que un repertorio mal elegido te tira para vos, para atrás como artista. ¿eh? Sí. Tal Sí. cual. Por más que puedas cantar la canción, Sí. vos podés cantar la canción, pero hay canciones que te quedan mejor que otras. Es que es así, Mirá. yo creo que también los artistas musicales, cada uno tiene su género, o sea, vos podés salirte obviamente y está Sí. bueno experimentar, pero hay voces como que decís, che, con la cumbia me siento mucho tanto cómodo como para componer, Sí. que como mi voz, y después hay otros géneros que cuestan más llegar a Sí. las notas o agarrarle el hilo, ¿viste? Yo vuelvo a decir lo mismo con el tema del registro vocal. Lo Sí. importante para un tipo que canta es reconocer dónde está parado vocalmente. Bien. Y ponele, vos me decís, Emilio, quiero que me hagas una canción. Ok. Yo lo primero que tengo que saber es hasta dónde llegás con la parte baja y hasta dónde llegás con los agudos, ¿sí? Ujú. En el piano. Bueno, a partir de ahí yo te armo una canción donde no te llevo muy abajo para no exigirte y no te llevo muy arriba para no exigirte. ¿Por qué? Porque ponele, vos podés, yo te grabo una canción y te exijo para abajo y te exijo para arriba, ¿sí? Bien. Y la nota para arriba, pongámosle, como en el estudio vos tenés posibilidades de, hagámoslo de nuevo, vamos de nuevo, vamos de Claro. nuevo, vamos de nuevo. Pero en el vivo vos tenés un solo tiro Una nada sola- más. Y sí. Claro. Entonces, si vos no te dejás un margen, Sí. A mí me encantaría cantar. cántate algo. Pero no. Pero, ¿sabés que una Mira, vez me a mí- quisieron hacer cantar un productor que ya no ¿Sí? está? Pobrecito, hasta el cielo. ¿Quién es decirlo? Roberto Wallerstein, creo que era. Sí, y Me ¿y quería qué pasó? hacer cantar. Sí, capaz que y- estaba enamorado de vos y. No, yo hacía teatro. Un con sátiro, mirá cómo se ríe. Sí, Ah, que- se ríe. no, ya vamos se a hablar, me vas a contar algunas historias de escenario, quiero saber, historias locas, porque la gente, mirá, ya está mandando mensajes, ya están escribiendo y Qué quieren bueno. saber un poquito más de vos. Sí. Mira, tenemos varios mensajes, Varios, pero varios, bueno, varios. voy a Después lo seguir vamos a con el leer, sí, tema sí. de, De de Robert, sí, que sí. me quería hacer cantar ¿Y qué pasó? una bachata. ¿Qué pasó? Yo grabé un disco de bachata, ¿eh? Grabé un disco de bachata con Aventura hace más o menos. Ay, no me sí, sí. digas. Sí, sí. Ay, qué bueno. Sí, sí, sí. lindo. Está por ahí en las redes sociales ¿Lo dando podemos vuelta. escuchar hoy? Sí, ¿o no? poné algo de bachata. Sí, A ver, sí, algo de busca algo bachata. de. Creo que por ahí aparece algo. No tenés nada. Le quiero ¿Tenemos mandar un abrazo pistas? a mi manager, el ninja que me acompaña hace años. Ay, sí, Sí, el sí, que ninja, está un atento a todo. genio. Un capo, un Estuvo capo, a un tiempo, capo. está acá con nosotros Sí, creando sí. contenido. Sí. Perfecto. Está loco, pero es buen ¿Está tipo. loco? ¿Por qué Sí, está sí, loco? porque está loco, pero es ¿Qué buen pasa, tipo. ¿Quién ninja? quiso?
¿Por qué estás loco, Ninja? Está enamorado. Ay, ¿estás enamorado? Sí. Eso ya no se usa. Mira. No, mentira. Eso ¿Cómo ya que no se no? usa. Pame. Mentira. Se la ¿Vos ya no te puedo enamorás creer. más? ¿No te enamorás más? Ay, me encantaría enamorarme. Claro, pero vos sabés que, enamoro. vos sabés que yo coincido un poco con lo que dice ella. Me parece que el enamorarse, cuando te enamoras de una persona, es como que ya perdés. El amor por vos. el No, amor no, no. propio. Sí, es como que ya te pones más denso. Es como que lo que te parecía bien ya te pintan los celos mal. Ay, sí. Viste, como que Lo te querés pones para medio. vos. No, Es no me terrible. gusta eso. Tremenda. Sí, Sí. sí, sí. A mí hace rato que me pasa, pero es lindo. Es un buen estado, es Es un buen un estado. buen Si lo estado. podés Una- manejar, si lo podés manejar. Es algo distinto para mí Sí, el enamorarse. sí. Es un Pasa mundo. que Valen estuvo enamorado hasta hace poco, de Bueno. hecho escribió temas y todo. Sí. Sí, por eso. Ah, Bueno, pero ¿se sufre o no? Decímelo ahora. Ay, Y es le horrible. compuso un tema, imagínate. ¿Viste? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Imagínate. Imagínate. Y bueno, ¿ves? ¿Vos te enamoraste mucho? Sí, no mucho no. Creo que dos o ¿Escribiste tres, mucho? para ser exacto, 3 veces nada más. 3 veces. 3 veces nada más y no la pasé bien, te digo la verdad, ha sido... ¿En serio? ¿Por qué? No, por esto que te digo yo de que te empezás a poner celoso, que empezás a ver cosas que antes no veías, ¿entendés lo que te digo? Y bueno, y prefiero Dejarlo esa ahí. tranquilidad, no, Sí. esa relación tranquila, sin, viste, apretar mucho al otro, darle libertad y... Pero eso no podés, ¿viste? Cuando te dicen, Pero es difícil. yo quiero un amor sano. El amor sano no existe porque cuando uno se enamora se incomoda. Sí. ¿Viste? Sí, te es incomoda tremendo. el otro, te incomoda lo que hace, el accionar. Llega- Es sí, como que se no- ve no fantasma sos por vos, todos lados. Ves fantasmas Claro, y sí. eso odio, Sí, porque sí. yo soy sagitariana y donde empiezan a ver fantasmas Claro. conmigo, Sacamos para fotos. Sí. es como que yo digo, no es por acá, porque Vos es cuando, como que- pero cuando estás en pareja sos una mina fiel, sos de cuidar al otro o pues, por ahí de vez en cuando. bueno, es necesario la pregunta. Sí, ¿Eh? soy re fiel. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Si estoy muy bien. Claro. Si no, yo no soy fiel, pero me quiero ir. Claro. Sí, No es que te no sea entiendo. fiel, Claro. es que me quiero ir. Claro. Sí, Donde sí, me sí. siento como que me quieren atrapar, me Claro. quiero ir. Claro. No te gusta que te agarren. O Claro. sea, esa como posesión de sos mía. No, y por ¿entendés? ejemplo, yo soy muy independiente, ¿viste? Claro. Es como que yo estoy todo el tiempo yendo, viniendo, Haciendo viajando, cosas, sí, haciendo sí. lo que me gusta. Sí. Y como que las parejas te empiezan a decir, ¿pero te parece eso? Sí. me re parece. Claro. ¿Te parece que te vayas de nuevo? Sí, me encanta. No puedo estar si no estoy de viaje. No, ¿Te no, gusta está viajar? bien. Sí, vos sabés que yo con el tema de la música viajé mucho en el país. Lo más lejos que he ido con la música ha sido ponerle a Chile, Uruguay, a Bolivia. Pero vos sabés que llegó un momento que a mí los viajes, pues nosotros viajábamos para hacer giras, ponerle al interior del país. Y viajábamos en colectivo, ¿no? Porque llevábamos toda la banda, sonido y todo eso. Y llegó un momento que era era tremendo. Te agotó. Sí, mal. Hay mal. lugares que si vas por laburo te agotan. Y Sí, a mí lugares me- al que uno quiere mucho. Los viajes te tan agotan. largos, viste, de Yo horas. creo que los y- viajes de por sí, Sí. las giras también te agotan porque estás fuera de tu casa, te estás No, es acomodando tremendo. a lugares nuevos todo el tiempo. Que después lo extrañás, ¿no? Cuando eso Y se, sí. se desaparece, lo extrañás. Sí. Exacto. Que yo, ¿cómo me gustaría ir en el colectivo ese que viajábamos a 60? Pero A Salta. viajaban a 60 y... No, no llegábamos nunca 69. más, boluda, ¿no? A ver, Che, Gaita. ¿alguna historia? Mirá que me caso, ¿eh? Ah, ¿Cómo viste, quedamos? mirá, Hacemos cómo linda quedamos, pareja. mirá. Hacen match. Ya tenemos Es- a Gaita que nos arma todo, él nos trae los muñecos. No, Gaita es todo. un genio, Gaita. Es un Vamos genio. a presentarlo al Gaita. Mirá, vamos, A ver, Gaita. le damos la bienvenida a Gaita. Gaita. Ay, va- qué placer, Escúchame, Gaita, que Gaita es un saludás. fenómeno. Qué Gaita es un- genio. Ya te había saludado, amigo, afuera. ¿Cómo estás? ¿Querés poner Bueno. ¡Qué una- bomba, Gaita! Sí. Facha, ¿no? Toda la facha se vino. Acá, de acá del maestro, me copié acá del maestro. No, son todos muy muñecos. ¿Viste? Acá, ¿eh? No, Hoy Gaita vinieron la hechos rompe, una Gaita la bomba. rompe. Bueno, te traemos muchas sorpresas. Primero, bueno, de la mano del Hotel Waikiki, acá en Río de Janeiro 271, acá Caballito. Qué A bien. todos los que manden mensajitos poniendo Bien. Waikiki le va a regalar un turno. ¿Qué te parece? señor. ¿Hacemos un sorteo? Ah, buenísimo. Un sorteito. Un Solo sorteo. con Waikiki. Qué un grande. sorteo. ¿Eh? ¿Te Mirá. gusta? Waikiki, Espectacular, Waikiki. sí. Vamos ahí con todo. Vamos Sí, con señor. todo en ¿Qué el opina chat. la nueva generación ahí de La la nueva albergue generación acá transitorio? presente. ¿Te gustan los ¿Sabés albergues? primero sabés lo que es un albergue transitorio? Sí. ¿Qué? ¿Sabés lo que es Sí, un albergue cómo no. transitorio? ¿Una qué? Perdón. Un albergue transitorio.
Sí. ¿Viste? Un telo. Yo sé por qué lo claro. digo. Un telo. Te lo dije, Pero, te lo dije. ¿Por dónde saca la ficha del lugar donde se hace el amor? ¿Por telo, en el transitorio? ¿Cómo lo tienen ustedes los jóvenes? Y hay una parte y una parte. O sea, yo ¿Ustedes creo que cómo le hay una llaman parte como dónde algo van? más casual, un telo, Claro, claro, y después claro, tenés el... Waikiki. Exacto. Muy bien, ¿Dónde hay Waikiki, que ir? Río Janeiro Es 201. Waikiki. Bueno, todos los que Río manden de Janeiro, mensajitos, 201. 271. 271. A 20 Acá. cuadras. Lo 20 tenemos cuadras. acá. Entonces, ¿te parece bien todo lo que manden mensajito y pongan Waikiki? A cuando termina el programa, 5 minutos antes, le hacemos el sorteito y Qué le regalamos. genio, Me encantó. qué Me pasan genio. el Instagram. ¿Qué tienen que hacer? Mandar un mensajito que diga Waikiki. Waikiki con doble Ya B. está. Waikiki. Mandar mensajitos que diga Waikiki y participás por una estadía de 2 horas en Waikiki. Esto queda en Río de Janeiro 271. Acá cerquita perfecto. de Ahí Inca. está. Bueno, Otro- después hay de algo la, más, de la ¿eh? mano de Salón Multiespacio, Marcos, nos trae estos muñecos, mirá lo que A son, ver. Daddy Yankee. ¿Qué es eso? Y a ver aquel si lo sacan, ¿quién es aquel? Por Mirá. arriba. Vamos, que no entran. Qué grande. Me encantan. Este está qué muy lindo. bueno. Ubíquense por El acá ninja. atrás, chicos, sigan por acá atrás. Acá, qué Por acá Por grande. atrás. Wow, Y qué traemos, lindo. ¿les gusta la magia? Sí. Traemos Sí. a Hernán Magia. Qué grande, Hernán. Y también a Qué nuestro. Hernán. Están Acá todos, está nuestro. boludo. Iba a decir a Danilo, y está acá atrás Danilo. Nuestro productor Danilo también, que siempre está con todo lo que es el Martian Che, Dancing. Gaita. Acá está metido acá atrás, por ahí no lo Qué veo. grande. Está adentro. O sea que si los querés para una fiesta. Obviamente, está Podemos todo. contratar Tenemos para- el salón, Sí, multiespacio sí. y la animación, todo. Ay, qué bueno, Vaya ya- por atrás ya mío, lo chicos. podemos Por hacer. atrás, por Para atrás, contratarlos, por ¿cómo atrás. haces? ¿Dónde me comunico son para las contratar a Eso. los chicos? Contrataciones, Sí, tenés, sí, mirá, sí. al 11 25 Sí. 63 45 70. Qué grande. Muy bien. Ahí después. Qué bien. Muy Ahí bueno. está. Claro, lo dejamos está. acá, mira, Qué apoyadito. grande. Ahí está, mirá. Ahí enfoca Mira, la cámara. hacemos, ahí tenemos Sí, todo. señor. Los quiero invitar también a Sí. todos los que están mirando Ah, contanos. al Instagram del Hotel Bueno. Waikiki, que todos los que manden mensajitos queriendo ser socios van a tener un doble Bueno. descuento. Si yo salgo ahora de acá y sería? quiero ir al telo y digo ¿Cómo Waikiki, somos ¿puedo socios? ir? ¿Cómo ser socio? Muy fácil, ¿Cómo ser mandás socio? un mensajito O sea- que diga quiero ser socio. Quiero ser socio. Quiero ¿Qué te ser parece? socio. Así de simple. ¿Y qué me van a responder? Y te van a Porque responder hay gente con, que no puede recibir con muchos un, mensajes. con un... No, mira, está buenísimo. ¿Viste? Porque no le vamos a responder, sí, sos socio del telo, ¿viste? Onda que la tóxica te revise y ¿viste? Claro. No, vas a recibir ¿Y esto un qué es? número, un código. Y ya Un está. código. Claro, y vos cuando vas al hotel decís, tengo el código 8946. Ah, Te dice, Es así, tenés es un tipo dólar. espía. 469. 007, ¿viste? Claro. Bueno, y acá Me tenemos encanta. al mago que te quiere hacer Sí. un A truco. ver. Ahí por ese lado, Che, ¿estás le ahí? Le dejamos la O acá, no, acá. Le hacemos Acá, lugar me acá. A ver, dale, hace dale, lugar dale, acá. dale, Vení, Emilio, vení, gracias. dale. Qué grande. Ay, Emilio, no. un humilde, un genio, Un genio. Vamos a ver la magia. Vamos a ver unos juegos de magia. Ay, mirá, ya tenés. Yo quiero ver. Tenés un que poco hacer el de la magia. mano. ¿Cómo andan? Trajiste el de la mano, ¿no? El de la mano. que lo De la puedo hacer mano. de todos lados. Ay, Che, a ver, ¿qué ¿todo nos bien? vas a ¿Cómo la están hacer? pasando? ¿Todo bien? Sí, bueno, me Súper. encanta, me encanta. Esto es un quilombo. Esto es y un mirá, quilombo. Mirá, vamos a ya hacer- estamos haciendo alta previa. Vamos a arrancar con un juegazo de magia. Dale. Mira, te va que mezclamos un poquito las cartas así. Ya, mezclamos un poquito ahí. Ahí está. Bien. Corta, corta por donde vos quieras. Donde vos quieras, Ahí, bien, y vamos a... Solo lo bueno. René René solo Laván, lo que Mi bueno, hijo se llama era René. quiero número saber. uno. Mi hijo se llama René. Bien, cortaste donde vos quisiste, ¿sí? En una baraja de 52, todas distintas. Te voy a pedir que agarres esa carta, que la veas y mostrarla a la cámara. Yo no la miro, ¿sí? Realmente estoy mirando No para abajo. mires, No, por favor. ¿Bien? ¿La vieron todos? Qué grande. Ponela de vuelta ahí a la En carta. vivo, En vivo. ¿Listo? Te la pongo donde. Donde vos quieras. Opa, donde vos quieras. opa, ¿qué pasó? ¿Listo? Y la carta. ¿Listo? Tiro, Ahí está. Waikiki, se está El tiro bailando en el Waikiki. estudio. No, escuchá, bueno, vos cortaste donde vos quisiste. ¿Sí? Yo corté Bien. por. Porque yo antes de venir en este sobre traje una carta. ¿Posta? Vamos a ver si es coincidencia con lo que vos acabas de sacar. A ver. Bien, pero para hacerlo más difícil, esa carta, dividida a la mitad de esa carta y yo la tengo acá. ¿Listo? Dale. ¿Ya está? Dividirla. La carta a la mitad, o sea, si es un 10, un 5, por ejemplo. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? ¿Ya la tenés? Yo la dividí. Porque esa Bien, carta... bien así. Estamos en vivo, ¿no? Claro. ¿Esto está en vivo? Vivo. No pasa nada, porque yo traje una carta. 3,5. ¡Qué grande! Era el 7. Boludo, Era el 7. hermoso, sí. Era el 7. Ah, ok. Porque eran... Bueno, para, tengo otro, tengo otro. Creer, aplausos. ¡Bravo, por favor, vamos. ¡Qué grande! Hernán Magia. Hernán Magia. Entren al Instagram. Hernán Magia. Bien, mirá. ¿Cómo te seguimos, Hernán? Hernán.magia, ahí me siguen en Instagram, subo siempre todo el contenido, doy cursos, me vendo todo por ahí. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Bien. Agarra una carta cualquiera, la que vos quieras, realmente la que vos quieras. La tengo. ¿Bien? La tengo. Mostrá a la cámara.
¿Te gusta esa carta? ¿La querés cambiar? No. La podemos cambiar si querés, ¿eh? No te preocupes. Bueno, ponela acá arriba. Y yo ahora con un simple corte, mira. Corto y la pierdo ahí a la mitad. ¿Tu carta era roja o negra? Si te digo la verdad, te miento. Son todas rojas igual, son todas rojas. Todas las cartas son todas rojas, mirá. La envidia, la envidia. Contra la envidia. Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Yo tengo Era acá. roja, era roja. Bien, ¿6 de corazones? No. No, ¿No? yo no la vi. ¿Vos no la viste? Bueno, No 6 la- de corazones, ¿no? Mal, Mirá, Valentino, mal. Valentino mal, por favor, Valentino. Yo traje un plastiquito donde yo guardo siempre mis cartas. Mira, el 6 de corazones. Lo voy a guardar acá. Lo vamos a guardar acá. Ahí. Esto es como donde pones la sube, ¿no? Claro, exactamente. Ahí está. Ahí está. 6 de corazones. Sí, señor. ¿Se ve ahí en cámara? Sí. ¿Sí? Bueno, fíjate que yo a la cuenta de 3 voy a hacer aparecer tu carta. 1, 2 y 3, mira. Y cambia al 3. No, ¡Qué bueno. grande! ¡De diamante! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! En vivo. Me dejaste helada. ¿Viste? Increíble. Lo mismo dijo Sub-Zero en Mortal Kombat, me dejaste helado, pero bueno. ¿El del brazo? El del brazo, bueno, ¿Lo hacemos? este es un clásico que lo... Ay, ay. se ve ahí bien en cámara, ¿no? Guarda si te da impresión, Por favor, miren esto, por favor. Ay, ¿qué vas a hacer, eh? Ah. Miren esto. Ay, me da Mira el miedo. brazo, mirá. ¡Ay, me No. duele! ¡No! ¡Pará! ¿Qué pasó? ¿Se vio? Bueno, Es eso, un brazo extensible. Lo hacemos lo mismo con otras cosas, pero bueno, hoy no es el caso, hoy no es el momento. Hace lo que siga con ese brazo. El Waikiki lo hacemos, Se ese. hace lo mismo con otras El cosas. Waikiki lo hacemos, sí, Pero tal vos- cual. Foto de ese brazo en Waikiki. Che, eso vale para cualquier miembro. Vale para cualquier parte del cuerpo, sí, tal cual, exactamente, sí. ¡Qué bueno! Ay, Dios. No, un genio. Gracias, gracias. Genio. ¡No, vamos! ¡Felicitaciones! Gracias, Sony. gracias, muchas gracias, de verdad. Y bueno, era esto o laburar, siempre digo lo mismo, no queda otra. Y bueno, las te redes sociales, dedicaste. redes. ¿Cómo te seguimos? Hernán.magia, ahí me siguen, vean todo el contenido que hago. La verdad que siempre vengo acá a Dos Reyes, es un placer. Fiestas privadas, cumpleaños, evento, casamiento, velorio, lo que sea, hacemos cualquier cosa. Sí, Con sí, el vamos tercer ahí. brazo. Con el tercer brazo, hacemos todo. Olvídate. Escúchame, Ernie, si yo quiero hacer un curso de magia, ¿cómo hago? Me escribís por Instagram y lo hacemos o personalmente o lo hacemos por Zoom, por videollamada. ¿Por videollamada? Sí, sí, tengo Pero muchos- si yo digo no, lo quiero hacer presencial con Ernie. Y bueno, Porque tenés que con venir a mi esto casa. del brazo, van a Tenés que venir a mi querer- casa. Sí, Quiero ver el brazo en vivo. el brazo en vivo. Van a querer saber cómo hacer ese truco. Lo Ahora hace- te lo van a hacemos. escribir y van a decir, yo quiero que me enseñes el truco del brazo. Lo hacemos. ¿Y los muchachos qué onda? Que vendan un poco Los muchachos. Que nos cuenten por un poco qué supuesto. hacen. Los muchachos están ahí de la mano de multiespacio, ¿eh? Así que bueno, Muy ahí bien, tiramos qué del chivito. grosos. Ahora y eso, ¿no? también Se en enfiestan fiesta. todos, sí. Arman todas. Estamos Bueno, todos. miércoles, dijo. Sí, No, sí. es muy bueno. Nosotros, ponele, yo quiero hacer una fiesta, me quiero casar con él, por ejemplo, Sí. lo podemos No, llamar. sacate. Acá tenemos al propietario, que lo diga él un Qué grande, un genio, claro que- ¡Ay, la facha! Pero por favor. Sí, es un salón de fiesta que está ubicado en Munro, Vicente López. Podemos festejar tu Ay, qué cumpleaños. lindo. Sí, podés invitar y bueno, podemos hacer El un casamiento de casamiento, el falso casamiento podemos Ella se hacer, casa y ¿eh? yo miento. Viste que está de moda el falso casamiento, El ¿eh? falso casamiento, me falso encanta. casamiento. Sí. Ay, quiero joda. Sí, ¿Está bien? se puede armar de todo. ¿Se puede? iniciativa ese Armamos loco, ¿eh? algo, che. Armamos algo, ¿no? ¿Armamos Sí, algo? Yankee. Hay muchas personas que hacen el falso Mirá el casamiento Instagram, para bueno, salir Instagram. en las redes, Está para en salir de todos multiespacio. lados. Nos van a encontrar en Instagram, está en multiespacio. Y todos los muñecos con esta calidad, ¿eh? Qué calidad con estos muñecos. encantó. Espectaculares. Sí, Me sí, muy bueno. encanta. Pasión de sábado, los chicos, Pasión ¿no? de sábado, Están estuvimos Están en todos lados, yo los he visto. Pasiones ya es como el hijo de Pasión. Daddy Yankee. Ay, Daddy Yankee, me encanta también. Che, qué buenos muñecos. Altos muñecos acá en el estudio hoy. Increíble, sí, sí. La verdad, Bueno. aparte, como dijeron recién, la calidad son excelentes. ¿Viste? No, son excelentes, sí, bárbaros. sí, sí. Ya nos vamos a Bueno, sacar Pame, fotos. vamos dejándolo acá al genio que siga con todo. Por favor. Sí, ahora lo que vamos a hacer es cantar y bailar con los muñecos y con Emilio. Dale, vamos a subir, poner algo. Uy, qué bueno. Yo quería que se quedaran ustedes, entonces no pasa nada. Pero se quedan Hacemos también. Este sábado estamos en Pasión, están invitados, ¿eh? No. ¿Quieren venir a Pasión? Vamos a Pasión, vamos a Pasión este sábado, Me vamos a hacer gusta. algo ahí. Un tema, Vamos, un tema vamos, que vamos. vamos a bailar con los muñecos. Vamos a bailar, Vamos con el sí, muñeco. No nos todo, deja todo ahí, con los Pame. muñecos. Hasta el amanecer, no ninja. quiero ¿no? que Yo sí me mata, vayan. Yo sí. Bueno, que Yossi espere Fernández Yossi de Canal Fernández, 33, le ahí mandamos tiramos un el beso. chivo, dale, estamos todos enterantes. Claro, lo O los conozco. enganchados norteños estaban por ahí. Qué genio, ¿eh?
Mami, vení. Está mi mamá ¿Es tu acá. mamá? ¿En Es mi serio? mamá. Suegra, sí. venga, venga, Grande. suegra. Vino ¡Vamos, suegra! Suegra, ¿Qué opina la suegra acá del candidato? No, mentira, por Ya, favor, mirá, mentira. tenemos el lugar, tenemos los Vino chicos, desde el Córdoba. mago, ¿De tenemos Córdoba? todo. ¿Qué parte Y de tenemos la Córdoba? luna de miel. Claro. Listo. ¿De qué parte de Dejá el Córdoba? bolso, de Altagracia. Qué lindo, De qué Altagracia. lindo. Mamá la fui a buscar Qué el fin de grande. semana. Y ¿Te nos gusta vinimos Buenos juntas. Aires? No. Venimos acá, ¿Te gusta mamu. Buenos Aires? Qué grande. ¿Cómo es Aguante tu los nombre? alfajores de Córdoba. ¿Cómo es tu- Beatriz. Beatriz, qué lindo. Así ¿Casada, que- Beatriz? ¿Estás de novio o algo por ahí? Uah, terrible acá. No, yo no, yo estoy retirado. Vos sabés que Vamos yo con la estoy retirado. música, mami, aquí estamos vas en la- acá. en Sí, la- señor. Así te ¿Qué onda, ves Ninja? Que vamos a bailar. ¿no? Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una Hasta el canción amanecer, dicen. que no la hice conocida yo, la hizo conocido un amigo, el querido Roberto Dino de la zona sur, que vos lo conocés. Obvio, obvio. Ahí está. Así que nada, hasta el amanecer, dedicado para todos los cumbieros. grande. Hasta el amanecer, que lo hicimos Vamos este todos, norteño. ¿eh? Vamos, Vamos. subila, Sí. Que se sienta. ¡Ea! Mandale cumbia. ¡Mándale cumbia! Sí. Y de la buena, ¡Eso! de la mano de Emilio. ¡Qué grande, Luz eh! Mala en vivo. Que suene. Subile un cachito si querés, Sin miedo. Arriba, sin miedo. Ahí va. Mándale cumbia sin miedo. Para que baile toda la gente del interior. Nada. Para animar a la gente que Sí, está en la señor. casa. Y dice, a ver cómo dice. Ahí va. Cuando te tenga en mis brazos, ya no Ahí te vamos. dejaré marchar. Estarás conmigo hasta el amanecer. Quisiera poder, como ayer, a tus brazos, sentir tu caricia, sentir tu voz hasta el amanecer. ¡Vamos Canta el gaita ese. todos! Hasta el amanecer. Haremos el amor. Andarás. haremos el amor hasta el amanecer. ¿Cómo dice? Hasta el amanecer. Haremos el amor. En Waikiki. Eso. No te marcharás, haremos el En el amor Waikiki, obvio. hasta el amanecer. Sí, sí. Dale. Bueno, Dale, casa, vamos. Arriba las palmas. Vamos a bailar un poco, vamos a sacarla a bailar acá. Eso. Vamos a bailar a esta Vamos. mujer acá. Vamos a bailar un cachito ahí. Vamos a sacar la silla ahí. Eso. Dale. Se ha formado una pareja. Esa. Hoy voy preso. Quiero dormir en la casa de quién. Yo me quiero casar y usted enseguida volvemos. Vamos, Gaita. Hoy te vas para Lobo. Vamos, Gaita. Póngate acá, ¿no? Cuando te tenga en mis brazos. Podríamos correr todo para allá, ¿no? Ya no te dejaré marchar. Estarás conmigo. Vámonos, muñeco. Hasta el amanecer. Quisiera poder, como ayer, a tus brazos, el ninja, tus brazos, sentir tu caricia. Mira que lindo. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Haremos el amor. Haremos el amor hasta el amanecer. Vamos a hacer esto, mira. Hasta el amanecer. Haremos el amor. No te marchas. Hasta el. Mira, vamos a complicarla más. Mira, ya. Esa. Vamos. ¡Arriba! ¡Ea! Vamos. Esta es cumbia. Sí. Sí. Vamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sale por acá, ¿no? Qué lindo. Escuchame qué una lindo, cosa, qué escuchame una temazo. cosa. Hasta ¿Les la gustó? panza. ¿Les gustó? Vamos, bailamos un ratito más. Los enganchados norteños, decirle que ponga. Se los había mandado, ¿no? Ahí está, te había mandado los enganchados. Gaita, escuchame una cosa, hincha de Independiente, qué grande el Gaita. Hincha de Independiente, todo independiente, yo todo independiente. Y, maestro hincha de Independiente. La señora hincha de Bueno, sí, cómo no, cómo no. ¿Está por ahí? River, ¿Qué onda? ¿Está por ahí? ¿tenemos algún tema? Está por ahí. A ver, a Fede, ver. vamos, Fede. ¿Cómo? Aguante Bursaco, Federico Rillán, zona sur. Poné los enganchados norteños, vamos a hacer los enganchaditos norteños y nos vamos. Chicos, gracias por la invitación, por favor. Gracias por la invitación. Este es re pesado. Gracias por la invitación. Igual sale con esto, ¿no? Esto, sale de acá, ¿no? Sale, sí. sale. Que era. Gracias ¿Sale por o la sale? invitación. Gracias Sale o a vos sale. por haber venido. Gracias Ya. a todos. Vamos que nos vamos con estos clásicos, ¿eh? La vamos a hacer ahí, mirá. Yo me prendo, Eso. Vamos. Vamos acá, mirá. A tiempo, ¿eh? Ahí. ¿Vamos a tiempo? Encontré una gata tirada en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia. La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa. Sí, esa, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y coqueta. No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche. Vamos. Ahora sí. ¡Ea! Donde un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata, ¿para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que mi cariño mata. Donde un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata, ¿para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que mi cariño mata. Te hace falta un monitoreo acá, ¿eh? Vamos a saltar los hinchas de Boca saltando. Vamos, Boca. Para seguir bailando, escuchá. Ahora sí, nos ponemos de acuerdo los bailarines, vamos. Abro, cierro. De casa se viene, Dicen, A ver, a recoger cartas de ti, hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará, algo me anuncia el corazón. Se la sabe el Gaita, dice. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Ahora, vamos. Le vamos a hacer ahí una agachadita. Vamos, yo lo sigo, Eso, vamos. Yo lo sigo. No. Cada letra que hay de ti, parte. Escuchá, mirá, vamos a saltar. Vamos a saltar un poquito. Escuchá, mirá. Al Gaita lo llevo a un lo hago adelgazar. Exacto, sí señor. Diversión, vamos. ¡Sí! Mirá, este es muy jodido. ¿Qué pasa con Daddy Yankee? Quiero de tu boca esa furia loca que me está matando. El ninja. Quiero de tus ojos tan iluminados una luz que borre todo mi pasado. Dice, mujer fatal, mujer sensual, qué grande el Gaita, extremadamente cósmica. Dramatizas todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento. Estoy enamorado de ti. 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 ¡Epa! Le mandamos un saludo a la gente de Córdoba. ¿De dónde? De Altagracia. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ea!
Sí. Vamos que se va, se va, se va, se va, se va. Gracias, Bella. Gracias, hermosa. Gracias. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué temazos! Nos Clásico, bailamos clásico, todo. clásico. ¡Qué hermoso! No, el gaita decía, vos sabés que el gaita Gracias, decía. mami. Qué grande. ¿Cómo se llama tu vieja? Beatriz. Beatriz, qué hermosa de la vida. Los shows son así. Preguntale a aquel que me acompaña los fines de semana. La idea es que la gente se divierta, ¿no, Ninja? Que se divierta, que pase un lindo momento, los hago participar, cantan. Así que nada, para contrataciones de la banda al 11 57 39 33 33, en vivo o con pistas, estamos ahí, cumpleaños, despedida, lo que vos quieras, chango, ahí estamos. Buenísimo. Próximamente se viene el show de Emilio, Luz Mala, Zona Sur. Sí, señor, estamos en la zona sur. La zona sur que he tenido la suerte de andar, qué grande, Claypole. Toda la suerte, sí. ¡Ay, hermoso, hermoso, hermoso. La zona sur, tuve la suerte. Bueno, mis primeros pasos en la música tropical los di en la zona sur. Mirá. La zona sur es muy cumbiera, es muy cumbiera. Sí, lo dan Sí. todo. Así que nada, chicos, gracias por la invitación. Por favor, gracias. nos bailamos todo. Gracias por haber venido. Gracias El mago, por un haber fenómeno, estado. ¿eh? Gracias, Ernie. Grande, Hernán de la vida. Ponete acá, Increíble. Hernán, ponete acá. Así sale Hernán, che. Sí, Así por figurita, favor, figurita. Ernie. Ahí estamos, Adelante. Qué grande, Pasa que nos Hernán. quedó chico el estudio, ¿viste? No, Vamos estamos a ir por bien. más, porque tenemos un montón de gente. No, siempre. muy lindo el programa. Increíble. Todas las bendiciones para ustedes. Y bueno, nada, el sábado estamos en Pasión. Así que los que quieran venir a acompañar a Luz Mala, vengan, no hay problema. Ay, yo quiero. Sábado. Yo quiero, tengo que ir Dale. a cubrir con. Vengan, con Mandale vengan. Cumbia. Sí, che, dale. inviten. Le vamos a mandar un saludo el sábado. Venite y hacer un par de cosas ahí en Dale, el programa. ¿Querés hacer alguna me nota, algo? Pasión de sábado. Pasión de sábado. Y Chicos, el 15 estamos, ¿dónde, Ninja? El 15 estamos Ninja está en Disney. en Lomas de Zamora, en Virtué. En Virtué. El 15 estamos en Virtué, en Lomas de Zamora. Y creo que el 25 por ahí estamos en el bingo de Pilar. En el bingo de Pilar. Bien, Sí, está bueno estamos ahí, eso. estamos haciendo cosas. Pero los que quieran venir a Pasión están invitados. Bueno. Ya les digo. El sábado estamos ahí en Pasión, así que nada. Yo les agradezco, chicos, por la invitación. Ay, un placer. La pasamos súper lindo, la verdad. Pamela, Gracias, súper gracias, agradecido por Gaita. todo, la pasamos bomba. Y bueno, seguimos con el tema de ponga el mensajito Waikiki. Waikiki. Finalizando el programa, hacemos el sorteo. Después Fede me pasa ahí de la producción el que ganó y le hacemos entrega del voucher con la mejor habitación del Hotel Waikiki, Río de Janeiro, 71. Uy, qué Caballito bueno. con hidro, sillón erótico, postural, Todos los caño para chiches. bailar, todo Todos los completo. Y chiches. encima te voy a atender yo ahí. Completo No, imposible. no, me muero. Escúchame, ¿yo puedo participar también? Sí, obvio. Después, obvio. si yo gano. Vos ya tenés uno, ya tenés Ah, uno. ¿ya tengo? Sí, Ay, obviamente, me ya tenés muero, una sin carga, una gracias. sin Qué carga, una sin carga. placer. Una sin Bueno. carga. ¿Se puede ir sola si quisiera? No. Puedes ir de a dos, de tres y de cuatro, pero sola no. Sola no te vamos a dejar entrar. Mirá vos. No merecés que Qué vayas sola. fiesteros que son en Waikiki. che. No, increíble. Bueno, ya saben. No. Pero entonces, es que nosotros ya no estamos yendo. Nosotros nos quedamos Lo que con le hicimos, ganas. le hicimos a la- Seguimos con todo. No, ¿le contaste el programa? Hay un programa que estamos haciendo que se llama Los 90 en el aire, que te voy a invitar a todos los buenísimo. amigos que quieran venir. Encantadísima. Un programa así de los 90 en el aire con una temática toda música de los 90, de los 60, de los 70. Así que nada, lo estamos grabando. El Gaita tiene ahí unos pilotos. Esperemos que nos dé Nada. el espacio para estar acá, nos encantaría. Una muy linda plataforma y vamos a hablar el viernes sí, con es Gastón a ver si buenísimo. nos da el Sí, espacio para sí. estar acá. Nos encantaría estar con Cumbia de los 90. Los 90 en el aire se llama el programa, conducido por quien les habla. Y el Gaita va a estar ahí también haciendo cosas. Así que y Increíble. espero tenerlos de invitados a ustedes. Por supuesto, vos me Nada, invitás y yo ahí sí. estaré. Sí. Así Así que, que nada, los increíble. 90 en el aire. Gracias a Ay, todos, qué lindo que a la toda la gente, a pasamos. todos los amigos que se Bueno, comunicaron. ¡Vamos! Increíble, gracias a todos. Aplausos. Gracias. Nosotros seguimos al aire porque tenemos más invitados que están afuera, así que besito. Un placer y nos vemos. Los muñecos divinos, así que los esperamos nuevamente. Un beso gigante. Si quieren hacemos la foto. Pero acá tienen que hacer la foto porque nosotros seguimos en vivo. Qué lindo que te quedan los lentes. Ay, divino. Me encanta. Me encanta, sos vos. No, si no sale ella no salimos. Pero si no sale ella no salimos. Ahí estamos.
Ay, lo estoy tapando aquí. Ahí, mire para allá, mire la pantalla. Te llama la pantalla, pero mira, inicia, salite. No, muy bien. Está tapando la cámara, ¿está? ¿O no? ¿Salió? ¿No? ¿Salió? ¿Está chequeado? Está chequeado, no, pero salimos bien. ¿Listo? No, pasáselo, por favor. Un placer, qué lindo que la pasamos, che. Que sigan los éxitos. Alta fiesta. Y ahora, ¿quién viene? Alta joda. Y mirá cómo estoy yo. Terrible. ¿Seguimos de joda, ¿Ya Pame? tenemos, Fede, alta joda? Increíble. Bueno, Mamuchi, increíble. ¿Qué ¿Te jodita bailaste? te armaste recién, Pame? Me encantó. De No. todo, teníamos de todo. Che, No faltó nada. ¿Un hielito? Por favor. No, lo que nos bailamos, Fede, ¿te gustó? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se vio eso? Ay, tengo un montón de mensajes. Mamá, ¿querés sentarte un ratito acá hasta que vengan los próximos invitados? Ah, ahora te va a decir ahí Fede. Bueno, nosotros vamos a seguir porque nos están escribiendo Flaco 3865 de Mar del Plata. Nos vemos, un placer, qué lindo que la pasamos, los espero pronto. ¡Wow! ¡Qué programón que tuvimos! Un programón. Oh, Hoy la rompimos. por favor, me quiero Literalmente. sacar todo, esto es increíble. Imagínate ser Marte, ver Mandale Cumbia y vivir esto. No, No, increíble. vos venís a mandarle increíble. cumbia y ya Es un 10. es otra cosa. Es otra cosa. otra cosa. Es algo Mandarle distinto. cumbia lo da todo. Acá es todo así. No, Aparte vinieron de todos. ¿Cuántos Es- éramos? es todo improvisado. No sé, éramos un montón, pero yo todavía no tengo aire. Lo que sí tengo es mucha sed. Es Así mucho. que en breve voy a estar tomando algo súper rico y le quiero agradecer al polaco de Inc. que nos mandó algo súper lindo y rico para tomar y para hacer esta previa maravillosa. Porque si no, ¿cómo llevas la cumbia? La cumbia se lleva. A ver, ¿qué trago te Por compras favor. vos en una cumbia? En Salís una- así, mucha. Ay, no, vos sabés que yo soy muy del champancito. El champán. No, yo te digo un Yo soy Fernet, del para mí es un champancito. clásico. ¿El Fernet? Fernet, para mí el Fernet. Bueno, yo como buena cordobesa tomo mucho Fernet. Es que es el que Pero va. si yo me voy a un boliche, me gusta el champancito, no sé. Es como algo que es todo el tranqui. combo. Y sí. El rey del combo. Le mandamos un beso porque voy a estar conduciendo un evento de boxeo el 8. El 8 en Varela es un evento solidario y voy a estar ahí a cargo de la conducción. Así que justo hablando del combo, le mandamos un beso al rey del combo. Seguramente nos está mirando. Bueno, ya llegaron los invitados. Acá tenemos un montón Recibimos. de gente. ¡Increíble! Me encanta. Buena, buena. Un aplauso. Buena, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¡Ya estamos! Buenas. ¿Cómo va? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Querían joda? ¡Hola! Acá estamos, alta joda. Oh, son amigos de la casa ustedes. Increíble. Estamos muy agradecidos que ya nos invitaron muchas veces. Así bueno, ahora tu programa. Qué lindo tenerlos. Qué lindo tenerlos. Sí, bueno, después de un pequeño percance que ¿Qué les tuvimos pasó? en el camino, bueno, nos paró la ley en el camino. La porque- ley, la gorra. Así es, sí, bueno, estuvieron un ratito porque justo Franquito, que es el Andaba mi amigo flojito que de estaba papeles. manejando, estaba flojito de papeles. No, se olvidó la No, billetera. me olvidé en la casa. billetera en mi casa. No Salió rápido. mientas, no mientas, Franco. No, y para colmo, en serio, no. Nos paró la policía, digo, no, y cuando me... ¿Cuánta gente que No, tenemos? la peor. Viniste, muy bien. No, Así que bueno, muchas gracias que demoramos. nos dejaron venir porque Demorados. me olvidé la billetera, no tenía registro. Demorados. Y es una multa. Demorado. Vamos a poner un cartel. Me Ahí. mata, me De mata. Altajoda de Morado. Alta joda de morados, no, ustedes son noticias siempre. Demorados por falta de Increíble. papeles. Sí, un saludo bien grande para Emilio que se acaba de ir, de Luz Mala, los chicos de Luz Mala. Uy, no, Un genio. nos bailamos Sí. todo, nos bailamos todos. Vamos a presentar tu nombre, Flavio. Flavio, de Alta Joda. Así es. Tu nombre, Franco. el de La morado. monga. El de Franco, morado. flojito de papeles. La doble F. Es increíble, no, qué guacho.
chicos. Y un saludo para los Para, chicos. para Matthew, Azul ¡Matiú! Productora. Para ¡Genio! Ludger. Yo le dije, si me traes gente tenés que venir. No, la Obvio, policía obvio. hizo Con esto- y se acalambró. Y se acalambró. Ya en breve lo vamos a hacer pasar, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Nos bailamos todo. Así que Y bueno, vamos a sigamos seguir con la joda bailando. entonces. Por eso, Obvio, eso es obvio, alta obvio, joda. ¿cómo no? Pero quiero leer un poquito los saluditos porque no saludamos A nadie. a nadie. Y tienen que participar todos poniendo Waikiki y se ganan una estadía de 2 horas en el hotel de alojamiento Waikiki, que es un pelo. Ah, Yo- urgente, urgente. Después no ¿Puedo digan- mandar yo también? Por supuesto, Bueno, podés bueno. participar. No, Ay, después, ¿cuál es la consigna? después no digas que no te Que lo no te dije. avisa. Acá armamos No la te joda lo dije. completa. Tenés que poner Waikiki en los mensajes del chat que nos podés escribir al 11 56 65 31 06. Nos mandás un mensajito Waikiki y al finalizar el programa vas a participar del sorteo de una estadía por 2 horas y me dijeron que tienen sillones como Tántrico. ay, no sé cómo se llaman. Yo sí. tampoco, porque Silloncito. nunca fui a- ¿Vos Sí, sabés yo todo? tampoco. No, por favor. Se calla. ¡No me quemé! ¡No me quemé! Lo de allá no hay allá. No hay en zona sur de eso. Tántrico, A Manolo. falta de 2. ¡No me quemé! Dijo. No, no. En zona sur no hay No. de letras. Hay de letras. Bueno, tenés los silloncitos que te hacen todo, te facilitan toda la apertura Todo. corporal. Para vos, Matthew, pebete. Matthew, Mandá, está ya. con el teléfono. Guay, Tac, 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 tac. Matthew ya está. No, ¿y saben qué pasa? No sé si vinieron acompañados. Colorado el 09. Estos se cagan de risa, están re manijas como nosotros, me Encima, encanta. Esto viste es que- alta joda, esto es alta joda. Viste que dijeron, a falta de 2 pueden ir 3 ¿Viste? y si no son 3 son 4. Yo Se les pueden meter pregunto. todos en la habitación. Bueno, Lo invitamos también a Verdu. Y dale, mandale a cumbia y Milagro de mandale Soja. tac, 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 vamos. Mandale 2 horitas, 2 cumbia, horitas. pero- 2 horitas, tac, 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 tac. Tac, sí. Claro, que- Mandale tac, tac, cumbia, mandale cumbia y mandá el Y mensaje. tac, 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 Mandale tac, tac. cumbia a Waikiki. Pará, boludo, no me dejan hablar, esto es un quilombo, qué padre, por favor. Se escucha, ¿eh? Bueno, vos que estás del otro lado, manda Waikiki a nuestro teléfono. Tenemos nuestro WhatsApp propio, que es 1156-653106. Y manda Waikiki y participa de las 2 horas con hidro, con todo. Me dijeron que tiene todos los Dale, chichos. dale, Queda ¿qué acá. pasa? ¿Cuánto tiempo queda? Nos queda... Nada, así que apurate si Media querés. hora, Tac, 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 media tac, tac, horita. tac, tac. Media hora. Media Tenés horita, media media hora horita. para ganarte 2. ¿Es cerca, ¿Eh? Waikiki? Waikiki queda acá, en Río de Janeiro 271. Así que, Matthew. Así que no sé si vinieron acompañados porque podrían aprovechar estas promociones. Que si nombran Mandale Cumbia tienen doble promo, me dijo el Mirá, Baita. tenés 2 horas y media. Yo les dije, ¿puedo tac, ir tac, tac, sola? Le dije, ¿puedo ir sola? Porque por ahí me quedo, porque vivo lejos. Y me dijo, no, 1 no. Pueden ir 2, 3 o 4. Pero uno, Entonces zafamos ahora. ustedes pueden ir todos juntos. Ustedes 2 pueden ir. ¡Ay, somos 4! 4. Alta joda se mandan ustedes en Waikiki, olvídate. Escuchame, voy a saludar. Para colmo, hoy trajimos la matraca. Pará. ¿Pero ustedes tocan la flauta, la quena, algo de eso? Matthew, la Matthew. quena. Matthew. Todo instrumento autóctono. ¿Qué sería el autóctono? ¿De Quena, dónde? flauta dulce. Describilo. ¿Autóctonos de dónde? ¿Vos qué tocas? No, yo soy. Yo toco de oído. Están re loco, esto es alta Y con joda. el derecho, ¿eh? Porque el otro no. Era buena esa momia. Sí, ¿eh? ¿Dónde la sacaste? Gracias a mi consumidor. No, Colorado el 9. Esto Esto es alta joda, papá, esto ¿o es no? alta joda. Bueno, vamos a hablar de. Chicos, ¿me dan un segundito? Bueno. Paren un poco, Un segundo más. bajen y piensen lo que me van a contar porque yo quiero saludar Solo un segundo. a todos los participantes. Bueno, pónganse cómodos. Santi Nor 5508 dice, porfa, gato. Uy, se me volaron los mensajes, se me fueron para arriba.
Dicen, hola, el elegido, mandanos nosotros, mandanos. Están pidiendo saludos los chicos. Déjense de joder, somos 2 en el chat. Bueno. Bueno, más 2 Le son pusiste 4. la gorra, parece 2 más 2, 4. Boludo, son un Mate un montón. cinco. Un montón. Son un montón, chicos. Ahí dice Waikiki, están poniendo Waikiki. Si lo gano el regalo, mandale un saludo a Emilio. Bueno, Emilio ya se fue, ahora tenemos a los de Gracias, soy Emiliano yo. Escúchame, Flavio. Flavio. Contame. El tibo de alta joda. Bueno, el tibo de alta joda. Más Contame. conocido, en realidad, te reí, pero ¿Conocido como quién? como el tibo. El tibu, la momia. ¿El Dibu? Tibu. Ah, el Tibu. No, el Dibu el El Dibu de es la el selección. arquero. Claro, De exacto. Marvel. Escúchame, Sí, decime. contame un poquito cuánto hace que están con este. Bueno, mirá, grupo con el grupo musical de Alta Joda Alta Joda. estamos del 2000. En principio, bueno, cuando salió el proyecto de armar el grupo. Ponete las pilas. 2003, Flavio. siempre las Contame, tengo en la contame. ready, las que duran. 2003, 2004, ¿no? Sí, 2003-2004, Sí. por ahí. En el 2005 empecé a trabajar con Cafito Blondi, cantante Altas de la gafas tenés, Repandilla, gracias. Cantante de la Repa. Sí. Y bueno, en el transcurso que estuve trabajando casi un año con él, yo iba a todos los lugares y me llevaba en ese tiempo, se hacían para la difusión los CD, no sé si... Mira. no. Bueno, entonces bueno, íbamos a todos los bailes, que yo iba con él, porque yo trabajaba de plomo en el sonido, ¿viste? Armándole el escenario. Iba dejando en todas las provincias que íbamos, dejaba, no sé, me llevaba 10, 20 CD, dejaba en los bailes, le regalaba a la gente que se andaba por ahí. Y hasta que lo escuchó Casito y dijo, che, me gusta esto. Cuando volvemos a Buenos Aires lo armamos y bueno, y ahí ¿Y qué fue eso que escuchó Oscarcito? pintó de calor. Bueno, lo quiero escuchar. Te lo Pintó juro, el calor fue y el Queremos tema. escuchar ese tema. Encima, bueno, Queremos- ¿sabes cómo fue cuando, bueno, subo al micro? Sí. Teníamos un micro cuando íbamos, como andábamos mucho en la ruta. Y los chicos de la Repandilla teníamos muy buena onda. Y me dicen, che, Tibu, ¿trajiste tu CD? Sí, boludo, acá traje. Tenía 30, 40, sí, me acuerdo. No. Bueno, ponelo para escuchar. Lo pongo y bueno, empieza a sonar Pintó de calor y justo sube acá. Y los chicos le dicen, escuchá, es el tema del Tibu. A ver, lo escuchá, a ver, ponelo de nuevo. Ponelo 4 veces lo escucho. 4 veces. 4 veces y Bien, agarró y ¿le dijo, gustó? ¿te animás a cantar en Mendoza? Me dice. Porque nos íbamos a Mendoza, ¿viste? De gira. Sí. Y yo ya dentro mío empecé a temblar. Pero, ¿vos te ibas a cantar a Mendoza? No. ¿O él te Yo, lo propone? trabajaba con la Repa. Trabajaba de plomo. O sea, Ah, yo lo único que hacía nada armarle. que ver, Nada o que ver. sea. Yo solo le armaba el escenario. Estabas atrás de escena, digamos. Nada, O sea, exacto, vos bien estabas como atrás. stage manager. Nada, ojalá. Trabajando. No, tampoco. Armamos el escenario. No, era Era plomo, trabajando ahí. Perfecto. plomo. Un saludo a todos los plomos de la Argentina, che, de parte del Tibu Alta Joda. Y bueno, me dice, ¿te animás a cantar? Y yo obviamente no le dije así, no, yo le dije, dentro de mí es la oportunidad de mi vida. Sí, le digo. Bueno, me dice, cuando Obvio, llegamos a Buenos vos no- Aires, no andás cuando con llegamos, chiquita. claro, llegamos a Mendoza, me dice, le digo a los chicos, a los músicos, que saquen tu tema y lo cantas, dale. Te lo juro que todo ese viaje iba, dije, No. me llenó el ¿De qué me de disfrazo? preguntas. Dijiste. Bueno, llegamos a Mendoza y me acuerdo cuando me hizo cantar, estaba en un baile que se llama El Aeropuerto en ese momento, no sé si todavía existirá en Mendoza. Me acuerdo, había más de 20.000 personas, era al aire libre, espectacular. Bueno, empieza todo el show de la Repa, la gente, un furor, y agarra, para un toque el show y agarra y dice, bueno, ahora quiero presentar a los chicos que trabajan conmigo, armándome el escenario, tienen su propio grupo, quiero un fuerte aplauso, son los chicos de Alta Joda. No. Y van a cantar un tema para todo ustedes, y me tiró al escenario. Y yo Ay, pero temblaba qué- como una hojita, te Qué lo juro. oportunidad, increíble. Obviamente, pero también el No, quickie, Y ¿no? sí, obviamente. Tuviste un pánico escénico. Peor, ahí. peor. Pero, Pero bueno, dije, ya está, es mi oportunidad, o la Y sí. aprovechaba o la dejaba pasar, ya está. ¿Vos viste? Dije, listo, me tiro a la pileta, si hay agua, y si no, bueno, ¿y que qué sea lo que onda? Dios quiera. ¿Viste que te empiezan a temblar los pies cuando tenés muchos nervios en el escenario? ¿Te pasó eso? Me temblaba todo Te el cuerpo, temblaba no solo todo. la pierna.
Y bueno, No. ¿sabes que empezamos a cantar? Y fue algo increíble, te lo juro que siempre le cuento a todos que... Sí, contanos. Nadie porque me la cree gente porque quiere dice, saber. no puede ser, porque si no conocían tu tema, como la gente... Lo Sí. cantó. lo- ¿Cómo? no, o cómo sea, cantar no llega a lo cantarlo? cantaban, pero cuando dije, saltando todo abajo. Lo que pasa es que Y la ellos gente también pensaba- cuando se o sea, no compara- sabían el tema, obviamente, porque no era un tema que era la primera vez que lo había Claro. escuchado. Pero capaz lo llevó al ritmo, yo qué sé, ¿no? Te lo juro que onda no. le pusiste Es fue hasta el día de hoy que yo increíble. digo, no puede ser que si nunca escucharon un tema, que hayan agitado, Y bueno, eso fue parte. Y se empezaron a trepar arriba del escenario. Era un escenario poner así a esta altura, ¿viste? Empezaron a subirse, me abrazaban y se tiraban. Me abrazaban y se tiraban al público. Pasa que el público argentino es único en un show. Nah, somos, es somos, único. somos únicos. Somos únicos. Somos Los argentinos únicos a somos nivel únicos. mundial. Y no solo para mí como público de show, sino en todo. En el fútbol lo mismo. Para mí no... No, obvio. En Todo. todo donde vamos, nada, la Argentina es otra cosa. Así que estás... No, bueno, termino de cantar, se subía, te lo juro. Eso me fue lo que más La me... gente se subía a saludarte, quería fotos. Nos abrazaban y se ¿Qué- tiraban, ¿Cuál nos fue el abrazaban y se impacto tiraban. que generaste? O sea, ni siquiera... más allá de ese o sea, no es por salto. nada en ese momento, ¿no? Decirte lo que te iba a contar ahora. O Decilo. sea, ni siquiera creo que lo estaba generando en sí el show que estaba ya armado. Y se tiraron. Yo siento que estaba re loco. Bueno, terminamos de cantar todo. Y ¿Se uno te de mis tiraban las amigos- chicas? No, era todo. Todos varones. Todos chicos me abrazaban, me besaban, todo. Y se tiraban. Eran todos hombres, dijo. Todos hombres. Todos hombres, obvio, Pero obvio. chicas también, ¿no? No, sí, de abajo era nos solo para saludaban, o sea, varones? No, eran Ah, 20.000 personas. De abajo nos saludaban, ay, chao, está falta. No, mentira. Y bueno, terminamos de cantar. Me voy para atrás, le entrego el micrófono a Oscarcito. Sí. Y bueno, el chico que estaba en ese momento conmigo que cantaba me dice, bueno, Tibu, dice, pasaron otros 3 minutos de fama, volvamos a la realidad, agarrá caja y vamos, empecemos a seguir trabajando. Agarrá los parlantes, Claro. Y ponételos al ellos hombro. termina el show de la repa, los chicos se suben al micro y nosotros empezamos a cargar todo el sonido que habíamos descargado Claro. en evento, ¿viste? Terminado y cuando subo al micro, ¿quién me estaba esperando? Cuando subí, Oscar. Me pegó un abrazo. O sea, Te por dijo, eso lo yo diste todo. me dice, Tibu, llegamos a Buenos Aires y empezamos a grabar lo tuyo. No, pero Y qué bueno, oportunidad. sí, la verdad ¿Viste que esas fue buenísimo. oportunidades que no lo podés Sí, sí. creer? Que Sí, muy lindo, así que nada, que estoy vos decís, agradecido, ¿cómo Oscarcito, es? que Le mandamos un besito. sí, un beso grande ahí a la Oscar. repa, que están, creo que ya están La acá en Buenos Aires. repandilla. Sí, Muy bueno, muy bueno. Los invitamos también. Para que vean. Obvio, sí, Qué seguro que van a oportunidad venir. única, ¿no? Sí, qué lindo momento que debes haber vivido ahí. No, fue Sí. bueno, por eso te digo, me acuerdo muchísimo de eso. Hay momentos en los que uno dice, esto es para congelarlo porque esto es lo que me cambió la vida o qué me pasa que me da tanta felicidad. Viste que a veces Es hay que cosas como que así le dan- uno ahí era presente, atreverse. qué presente que lo tiene al recuerdo. O sea. No, bien, Por bien supuesto, marcado porque fue algo que me fue marcó algo que mucho. te sí, marcó. sí, que sí, marcó, sí. tu- Marcó el tu inicio de camino, lo tu que es esto inicio. alta Tu joda. inicio como artista. Exacto. Bueno, entonces... Y bueno, siempre tengo un estribillo. ¿Viste? A ver. En todos lados yo digo, yo no sé cantar, yo no sé bailar, pero la vagancia la vamos a agitar. ¡Esa! ¿Eh? ¡Me va! ¡Me re gusta! Pues, nena, yo no soy cantante, soy de corazón. ¿Entendés? Lo haces con el claro, yo alma. lo veía todo cantando. Pero En tenés- ese tiempo estaba Rafa, estaba Carcito, cantaban, todos cantan Y, como la. y estaba Flavio de... Yo estaba Flavio que no sabía ni al arroz con leche. Imagínate, tú dije, listo, ya está, o sea, de cara dura. Acá Qué estamos y maravilloso. seguimos igual. Mirá la gente cómo te saluda. Están mandando Un beso grandote, mensajes. che, para Mandales todos, un beso. todos. Muchísimas Un gracias. besito para Gabriel Cuba de Córdoba que nos está mirando y dice, hermoso el programa. Gracias, Gaby, te quiero. Gracias por estar ahí del otro lado. Un genio. Julio ¡Mándale Domínguez. cumbia, mándale cumbia! Mandale cumbia. Mandale cumbia obvio, todos los y seguí martes de participando, ¿eh? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde estamos Ahí está. acá. De 4 Muy a 6 bien. mandale cumbia y después, ¿a dónde vamos? A Waikiki. ¿A dónde vamos? Che, no, pero pueden venir al Boliche Inc. y después se van a Waikiki. Ahí está, y de ahí le mandás cumbia 2 Le horitas. seguís mandando cumbia. Che, bueno, a ver el flojito de papeles, ¿qué onda? Ay, ¿Qué hace? a ver, Flor que de cuente, que Papeles? cuente. Que cuente un poco. Porque vino súper excitado, ¿viste? Los dos estaban súper excitados ustedes, se Y notó mi vida mucho. es normal. ¿Vos vivís excitado? Y mi vida sí es así. Todos los días. Todos los días. ¿Todos los días? ¿Pero por qué? ¿De qué signo sos? Capricornio. Capricornio son... Son terribles esos de excitados, Capricornio. ¿eh? Exitosos. Capricornio, los de Capricornio Son los peores los de exitosos. Capricornio. Sí, saludos para mis compañeros de laburo ahí en Lomas de Zamora, ¿Quiénes son tus compañeros de el laburo? municipio de Lomas.
Ah, muy bien. Sos municipal, no haces nada. Soy camionero. Soy camionero. Toma mates. Levanto 20.0800 por día. Ah, Hago va. 7 plazas ¿Qué es y 0800? 10 colegios. ¿Cómo era el 0600 antes? Llamame al 0800 No sé, es, debe saber él. ¿Qué es 0800? Se pone tenés- serio encima. Pará. El ¿Qué te pones 0800. serio? ¿No era 0600, mía? 0800 Estás hablando para de... que 0600 no sepan, hot. del municipio es cuando tenés basura en la puerta de tu casa, rama, escombro. Si tenés basura en la Si tenés, puerta... si Vamos tenés rama, nosotros. 0800. si tenés esa rama en tu puerta, lo saco, dice. Sí, vamos nosotros con el camión. Si tenés ramas de higuera... Así que después, bueno, Paren, que esto se me va de las Esto se manos. desmadra, che. y siempre está la ayuda ahí. Un ayudín. En la- No se puede hablar con estos pibes. Para un poco, ¿qué haces aparte del 0800? Nada. Llamá, y nadie te atiende, hijo. Si querés hablar con Franco, Limpio las escuelas también. La policía. escuchame, ¿a qué te dedicas, Fran? Laburo en el municipio. Bueno, pero ¿qué tocas acá? Ah, no canto. La flauta, tío. La flauta dulce. Soy una de las voces de Ay. la joda. ¿Sos la voz Sí, principal La segunda. de las voces? La segunda voz. El que rapea. Esa, a ver, haceme un poquito. No, ahora cuando ponga el tema. Yo no soy rastrero. Puedo cantar un tema si querés. A ver, ¿a capela? Sí. A ver, Ojo, momia, ¿no? Quiero Acá, tomar, ojo, quiero acá beber, no peleé, boludo. quiero emborracharme hasta no poder. Si estoy aquí o estoy allá, quiero emborracharme para no pensar. Esa. Era Sacá. borracho, Era ¿no? Era un nuevo borracho. tema hizo, ¿eh? Era Che, borracho. Tiene una voz, onda como del norte, ¿no? Claro. Una voz Así es, así, me encanta. Después tengo otra. Qué buena Cada voz. día te quiero más, cada día sufro por ti, cada día siento en mi vida que tú eres para mí. Cada día siento en mi vida que tú eres para mí. Yo no sé ¿Qué qué será será de mi vida sin ti, qué será. ¿Cómo dice? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, qué será. Me has olvidado, me has engañado, me has humillado diciendo quererme y te fuiste con él. Para vos, tóxica. ¡Para vos, Rama! Tiene voz, chicos. Para vos, Rama. Por favor. Che, ¿se te fue? Azul Productora y Wharton Producciones. ¿Vos le escribiste? No, ese tema No, del ese Grupo tema Sombra. es un- Ah, ok. ¿Ustedes Pero sí, escriben? lo escribimos nosotros. Gracias, Antonio Río, gracias, Antonio Río. Nos inspiramos recién. No, ¿Le escriben? somos de la época de los 90. ¿Sí? ¿Y qué tema fue con el que... ¿cómo es la del calor? Listo el calor. Pintó el calor. Esa quiero saber. Quiero escucharla. Quiero Vamos, escuchar chicos. Pintó el calor. A ver. Y las palmas, y las palmas, y las palmas de todas las Vale. palmas. ¿Cómo dice, primo? A ver, para que nos van a avisar cuando esté todo. todo listo. Ahí tenemos los mensajitos. Mientras tanto, Pará, Flavio. no se olviden de Waikiki. Ahí viene. Esa. Pinto el calor, pinta alta joda y el descontrol. Pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. Para vos, Matiu, te va a traer. Para la gente de zona sur, zona norte y zona oeste. No. ¡Mándale cumbia, papá! Con la mano bien arriba, vamos todos a bailar. ¿Cómo Pinto di? el calor. Pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. Pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. Que levante la mano el que quiere y de fiesta estamos todos re locos, no podemos parar. La piba está caliente, la vacancia de mente cada uno en su mano. Listo para bailar. ¡Cuenta joda, joder!
Falta joda, joder. Ya mover, ya mover. Falta joda, joder. Para vos, Mati Urteva. Pinto el calor, pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. Pinto el calor, pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. ¡Mándale cumbia, papá! Dale, tráeme champán, dale, el champán no está. ¿Cómo dice? Para la nena de Rosa que está atrás del escenario. Para mi mamá, es mi mamá. ¿Qué le pasa? Pinto el calor, Pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. pinto el calor, pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. Que levante la mano el que quiere, de fiesta estamos todos re locos, no podemos parar. La piba está caliente, la vacancia le mete cada uno en su mambo listo para bailar. Ya mover, 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 ya mover. Y una vez más. Pinto el calor, pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. Pinto el calor, pinto el calor, pinto alta joda y el descontrol. No sabía que mandale cumbia alta joda, papá. Mandale cumbia. En las redes, alta joda oficial, en las redes, todas las redes. Joda, boludo, pará que no- ¿Va a ser muy bien o qué? Qué bueno Le que mandaron está. cumbia, chicos. Mirá que me hicieron levantar. me hicieron Mandale bailar. soda, mandale soda. Asustalo. Asustalo, mandale soda. No, ¿Qué qué tiene bueno. esta agua? Y tiene alguna. ¿Tiene alguna? ¿Dónde estamos? En Palermo. Saludos a toda la gente de Palermo. Y de acá nos vamos al boliche. ¿Cuál es el boliche que vamos, Flavio, después de acá? Tienen que venir. Acá ahí. de América. Vení. Chicos, vinieron a tocar ahí. No, Inge. Ya tuvieron, Ah, ¿no? pero me gustaría. ¿Quieren venir? Obvio. Bueno, vamos a hablar con el polaco para que puedan venir Un saludo. a participar. Un bien grande ahí a Polaco que nos invite. Esta creo que es ya la quinta vez que venimos acá al, Claro, a ya los son streamings. amigos Ya somos de la casa, Claro, Invitanos. están a la casa ustedes. Somos de la casa. Te digo pegadizo el tema. Che, ¿cómo está? Sí, buenísimo. me gusta, me gusta. Y eso que es Bueno, Marte, muchísimas gracias, Es martes. Y eso que es martes, ustedes que están en la movida, que están en la joda, que no paran porque son altas jodas, escuchen, cuéntenos un poco, ¿qué se puede hacer un martes? Porque yo acá me quedo re manija con el champancito, con esto. Y siempre con hay la after. música. ¿Hay after? Los after Obvio, ahí obvio. en. ¿Cuál es, Juan? ¿Podemos Juan pasar Por data? retiro, por retiro. Hay un par de after ahí para. ¿En ¿Cómo en la Retiro? calle, Juan? No me acuerdo el. Juan, ¿ves justo? Juan Juan Bejusto. Justo. Ahí era. Donde está justo ahí. Ahí era. ¿Dónde va justo? Juan, Guac. Son cómicos también ustedes, son humoristas, ¿qué onda? No, es la edad, sé qué nada. estamos, pero- Es la edad. No es que- Es la edad. Si quieren cantar, bueno, vamos. Un saludo para mi hijo Luciano ahí que me está viendo. Es la edad, hijo. Te amo mucho, te amo mucho. Qué vergüenza debe decir. Un beso grande a Luciano. Galito, a Mila y a Lisandro también. Un besito a todos. Un besito a Lisa Oliva que dice, Valen, saludos a la mamá de Mora. Hermoso, Mirá, lindo le gustó. show. Muy un bien. besito, Lisa. Besito a todas las tías, mis amigas que están desde todos lados, Mar del Plata, están de acá. Te están escribiendo todos, Sí. te están mandando saludos, léelos, Valen. Están Porque- mandándonos Lisa, Santino, que ya le mandamos saludos. Mile dice, mandale saludos a Emilio. Ahí Ya está. serán dados. serán dados. No se olviden Después, que se saludos. mandar mensaje para Waikiki. Sí, que sigan mandando Vamos que para falta Waikiki. poquito. Vamos, Participen. vamos que se De acá nos acaba. vamos para. Bueno, ya Waikiki fue. en el chat. Sí, obvio. Saludos ¿Cuánto a queda? Mica Ustedes ya mandaron. Besona. Mira, ahí puso Julio Domínguez, saludos a Mica Besona. No. ¿A quién? Ahí está, el nene. Un besito, dice, che. Para vos, Julio Domínguez. Un beso le mandaron acá. Bueno, beso. Besito de la cabecita. Ese se va a reír. Bien, bien, bien. La hiciste No, bien, qué la hiciste bien. bien.
Ay, ¿Qué subí? No, ¿sabes lo que me pasó? La semana pasada yo leía un montón de letras todas juntas de un usuario y yo digo, el esqueleto debe ser, porque viste que entre tantos querés leer rápido. Y sí. Y no, era el que lee esto es. Bueno, Y yo lo había leído como el carajo. Pero qué suerte, ¿eh? Tengo un Dios aparte. Vos lo salteaste el saludo. Yo empecé. Saludos a. Claro, a mí te tocó a vos, ¿viste? no, yo lo había leído, pero dije, ¿quién es? Si no tenemos una invitada como Mica. ¿Pero Bueno, dónde estamos? yo lo leí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Mandale Cumbia, Mandale papá. Cumbia, claro, por dos reyes. ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estamos? Acabamos de llegar. Cumbia, Mandale Cumbia. Esta está joda, papá. Esto es alta joda en Mandale Cumbia. Estamos. La nena de Rosa se me está durmiendo. Flavio, saludo a... La nena de Rosa es mi mamita que vino desde Córdoba Qué a bueno. vernos. Flavio, Increíble. saludo Ahí a bailando. Roberto Bertolo que estuvo la cola. ¿Qué? A Roberto, a Bertolo. ¡Ah! No te la mandes, No seas movia. No, nuestro amigo de Almendrado. Obvio, che. Ah, Saludo de bien grande al Almendrado. otro. Estuvo acá como invitado. Sí, un sí, sí. grosso. Bueno, nosotros estamos por sacar un fit con él. Ya ¿Posta? está grabado, ya está Esa. por salir el Uy, qué videoclip. bueno. ¿Cuándo sale? Y mirá, en 15 días. Sí. Mirá, el tema fue así. Hicimos fit con Robertito, de Almendrado. Hicimos fit con Es muy Tito piola. Repiola. Entonces, bueno, estamos armando todo para ahora. Yo calculo que en 10 días o 15 como mucho ya empezamos a subir todo eso a las redes. Qué bueno. Así que le quiero mandar un saludo bien grande a Almendrado y a Tito Repiola. No, gran Ay, un besito. saludo. Sí, un sí, bueno, y se besito. viene más, la verdad se vienen más cosas. Ya tenemos hablado con 6 artistas más. Y la verdad que se estén sumando a esta locura alta Qué joda, lindo. nos pone, te lo juro, nos pone re feliz a nosotros, porque nosotros en realidad volvimos después de muchísimos años. Grabar con gente de los 90, música que Claro, escuchamos exacto. nosotros. Claro. La música siempre nos gustó y grabar con ellos para mí es una alegría grande, así que les quiero mandar un abrazo y un beso bien grande a todos los que nos dijeron que sí. Así que estás por Qué sacar bueno. música. Exacto. Qué lindo. Ya con varios Una artistas ya está colaboración. confirmado, exacto. Qué bueno. Qué lindo. Che, lo tuvimos Almendrado acá, la verdad que estuvimos con Chiche y el Rama. No, un genio, entrevistándolo genio, la verdad, sí. y la verdad que es un genio participativo, nos contó historias. Es una persona que no tiene censura, o sea, él Humilde, Sí, sí. humilde. cuenta- No, es humilde, Sí, pero sí, aparte no, nos contó estuvimos una ahí historia hablando así cara a cara. totalmente, es un Sí. grosso, Sí, estuvimos- es súper conocido, pero es una persona que no tiene drama en hablar, en contar. De hecho, No, nos contó cada anécdota. me contó una historia de vida, Sí. nos contó a nosotros y a todos los que nos miran, obviamente. La historia de vida de lo que les da el escenario, las posibilidades y oportunidades, y el perdón de su mujer, que, Sí, sí, que sí. es algo que lo marcó increíblemente, y eso habla de los valores. Y él hoy, los valores, porque él hoy valora ese perdón de la mujer para Sí, con sí. él. Qué increíble y qué fuerte la mujer, ¿no? Qué compañera, porque el amor va más allá de una infidelidad, yo creo. No te voy a perdonar igual. No te la creas. Si estás detrás del chat, esto es solo Si televisión. estás, claro, si estás atrás del chat y estás con Waikiki, Waikiki. Esto es Solo para las redes. Solo para las redes. No creas que te voy a perdonar. Ya te estaba mandando mensajito, me parece. Necesito confesarte No, pero algo. bueno, la verdad un tipazo. Nosotros No, tipazo. Cuando hicimos el videoclip, estuvimos varias horas. Y Hacía la verdad que, frío. la pasamos genial, nos reímos, todo. Al principio, bueno, o sea, nos conocíamos de vista, ¿viste? Pero ahí compartimos un momento y nada, la verdad que muy buena persona. Qué bueno. Lo mismo que, bueno, que también Tito Repiola, la verdad. Tito Repiola Tipazo, no sí, lo sí, sí, tuvimos sí. acá. ¿Y tienen Sí, sí. alguna fecha ahora próximo? Si la gente los quiere ir a ver, Mirá, los quiere escuchar en vivo. nosotros ahora ¿dónde está Azul ¿Dónde Productora? está Creo que el Mario? 22, no me acuerdo si es 22 o 23, que cae el lunes. Que cae el lunes nos vamos a Uruguay, que es la fiesta de la nostalgia en Wow. Uruguay. Ay, Así qué- que ahí va a estar ay, alta. qué lindo. ¿Cuándo es, Matthew? ¿23? Ay, yo quiero 24, ir. bueno, agarré por 2 días. Así que vamos a estar 22, 23 y 24. Ahí en la Che, fiesta de la nostalgia en Uruguay. ¿No sí. necesitan Matthew conductora? para el Obvio, evento? conductora, ¿Me bailarina, llevan? todo. Si Allá no nos fuimos. necesitas. Ahora necesitas. Ahora, La llevas a Uruguay. ¿Qué quería? para colmo tenemos un par de videos más para hacer. Ahí está.
Alta joda. Alta joda, hey. Se vamos. Obvio, ahí estamos, somos nosotros. ¿Se vamos o vamos? Se vamos, paraguaya. ¿Para qué? Ya, hablando de Paraguay. Sí, Un van a beso ir a grande la gente de Paraguay. Amo Rojaijú. Paraguay. igual Rojaijú, sí, siempre. muy pronto. Muy pronto estamos en Paraguay. Bueno, ahora lo más ya es Uruguay. próximo. En septiembre Salta a Jujuy y después estamos yendo a Chile y a Bolivia. Ah, están Y por todos un lados. beso grande a la chicos. gente de Perú también, que también antes de diciembre estamos fuera. Así Qué que... bueno. Qué Se lindo. cansaron de llorar, dijo Se que no cansaron. joda. Claro que vamos Ahí con la estamos, joda. ahí Tengo con la alta Claro, joda. paren Sí, de sí. sufrir. ¿o no? Paren de sufrir, que llegó Alta Joda, papi. Yo estuve ¿Eh? la semana pasada en Bolivia. ¿Se sufre? Se Sí. llora, pero se aprende. Pero se Exacto. aprende. ¿Eh? ¿Qué sirve? Y Ay, si pero no, yo bueno. no quiero llorar igual. No, pero llorar de Chicos, ¿están alegría. enamorados? Hay que Llorar llorar de de alegría. ¿Cómo Sí. le va con el amor, chicos? A mí Saludos de 10. ahí a mi hijo. Sí, un saludo hablando del amor. A la Sí, Tere. allá en mi casa. Ah, ¿sos casado con hijos? Un saludo. Casado no, pero bueno, 5. hace Ay, rato. ya nos quedan ¿cómo? 5 minutos. ¿Cómo que ya nos quedan 5 minutos? A Galito, a Mile y a Lisandro que los amo con todo. Vamos mi con la corazón. cumbia entonces, nos Ay, vamos Gracias con... por Bueno. aguantar esta locura. Sí, aguantamos la locura. Vamos, no, ¿cómo? llegaron re manija, me encanta. No, me Porque yo le dije a Matthew, Querías le cumbia. dije, yo necesito gente que hable, que charle, que cuenten historias. Quédate Saludo. tranquilo, me dijo que te llevo. No, a yo no casa. quiero, mirá, entren y cállense, dijo. Bien. Ah, pará, No, amigo, es- esto y no, bueno, no los somos conozco, nosotros. Matthew, No Matthew somos los conoce nosotros. seguramente. Para eso, invítalo al mimo. ¿A quién? Al mimo. A mí me dice. Ah. Saludo al policía que me re- Mimo también, me muero. Saludo al policía que tuvo que fijarse si yo era chofer. Porque si no, no lo dejaban venir. Saludos al policía. ¿Sabes que tuvimos suerte, en serio? Sí. Porque él le dice, mirá, yo soy municipal. Así me andan mintiendo. Decime Sí. cómo es tu legajo. Claro. Y se fijaron y bueno, igual no tuvieron como media hora. Pero Zafó igual de no tener tenías papel. algún conocido. No, lo bueno que También. me dejaron ir sin el... con el Sin re- no revisar tenía los registro. bolsillos. Sí, también. Sí, vos, Lo gracias. mal que hiciste, policía, señor policía. Ahí No, estaba. Que nos el dejaron secreto. ir sin el registro y sin multa, porque es una multa. Menos mal que no sabes el nombre, porque si no te quiere matar. Los van a Sí. echar. No. Te quiere matar, boludo. ¿Cómo vas a decir eso? Saludos. Saludos. Bueno, mandale cumbia, Pará, calavera. vamos a mandarle saludos a More, Amore Guarda lo que le Guarda. Guarda lo que le Amore Liberatore. Amore. Guarda. More, ay, More, yo le mando la more, primera more, letra, more. ¿viste? A mí Sí, no un me saludo cabe. ahí. ¿Quieren un saludito a Alta Joda? Ahí está. Ahí Mirá, Para- sí. Para Mile. Te amamos, Vale. Para Mile. A ver, mi lechita. sigan, que ¡Ay, nos yo sigan, no lo dale. leo! Yo no lo leo. Con la chiquita, Yo ya no ¿Cómo leo la un chiquita? saludo. Casi, casi, El primero que leo. ¿Cómo te parece, Saludo con la Pame? chiquita. No, Claro. esto se va a primero que voy a- Buena, no, no. Mili. A Mile, quiero un saludo de alta joda, Mile. Ya sabes, para vos, Franco. ¿Querés con bascolé? ¿Lo querés cortado? Qué aparato que son, me muero. No, lo dan todo. Chicos, me quedo con ganas de ustedes. Los quiero para una próxima Obvio. Acá entrevista. estamos cuando quieran. La verdad que no Cuando les quieran. pude preguntar mucho. Se nos Para fue la todo. próxima. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias por brindarnos estar. este espacio para difundir nuestra música y la verdad estamos contentos de volver otra vez a los escenarios después de casi 20 años de haber estado inactivos. Acá estamos otra vez. Bueno, ahora están de nuevo. Qué bueno. Después de 20 años. 20. Ay, pero 20 Una Ay, locura, es 20 años. increíble que la Éramos- gente te Éramos reciba, pebetes. te reciba con tanto amor No, sí, después pero de bueno, 20 la verdad no años. podemos morir. No Ahora podemos. somos No se Qué pueden lindo. quejar, Sí, che. no, estamos más que agradecidos. Un antes y un después también. Sí, Tal ¿no? cual. La música Exacto, siempre. la verdad, la música, siempre, igual la música siempre metida en mi corazón. Yo sin música no puedo vivir, sinceramente. Estoy todo el día ahí escuchando imagino. música y nada. Pero Es que la música lo es todo. ¿Qué signo sos vos? Capricornio. ¿Vos también? 5 de enero. Sí, la doble ¡Obvio! F. ¡Capricornio, lo sabes! No, tienen muy buena energía. Tienen, gracias. son muy... ay, para no decirles creídos, ¿cómo sería? Ah, son muy... No me boludo, dijo. No son Me boludos. parece que Eh, le falla. Es como que... A este chiquito le falla. Sí, a los Capricornios me parece que les falla. Me parece que lo de Capricornio se olvidan los papeles. Tienen una autoestima que es increíble, ¿posta o no?
No, bueno, sí. No, yo te decía algo. Sincero. Siempre o sea, lo que se me mete en la cabeza. Se te mete en todo. Todavía ya como le doy para adelante, ¿no? Hasta que no lo logro, no paro. Así que nada, Chicos, eso seguro. ay, Fede, ya nos Saludos a vamos. los capricornianos. Fede nos quiere echar. Dame, Fede nos quiere echar y nosotros minuto. no nos ¿Mandamos queremos con ir. Yotomo? No vamos nada. Ahora sí, vamos a Con cerrar Yotomo, el Yotomo. programa con un tema Nos vamos. lo más Yotomo, por arriba, favor, lo Yotomo. más arriba que Yotomo, tengan. Yotomo, y nos Les vimos agradezco No, te a agradecemos todos a los vos. que están desde el otro lado, a ustedes, a vos Valentín por haber venido, Gracias por a mi invitarme. mamá por estar acá presenciando mi programa, es la felicidad más grande, mami, Betty desde Córdoba que vino, a ustedes chicos, mil gracias por la buena onda y me quiero ir bailando. Vamos, A ver, Vamos. ¿qué me van a dar? Gracias a todo el control, gracias a todos. ¡No falta joda, falta usted! Buena ¡Yotomo, semana para mandale todos. cumbia, papá! ¡Ya volver, ya volver! ¡Ya volver, ya volver! ¿Cómo dice? Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina, siempre pienso en ella, La que me pone de la cabeza. ¡Póngale cumbia, papá! Ahí viene la chica de 15 añitos. Que va a bailar acá. ¿Cómo dice? Yo tomo vino y cerveza, pisco y ron, para olvidarme de ella, maraca culia. Tomo y me pongo loco, hasta los cocos, loco de la cabeza, esta cabeza. Azul Productor y Huerto Producciones, esto es Alta Joda para ustedes. ¡Mándale cumbia, papá! ¿Cómo dice? ¡Suena, suena! ¡Ya volver, ya volver! ¡Alta Joda, joder! ¡Ya volver, ya volver! ¡Alta Joda otra vez! Lo cantan en sus casas, zona sur, zona norte, zona oeste y dice esto, dice. Voy caminando con mi botella y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina, siempre pienso en ella, La que me pone de la cabeza. ¡Mándale cumbia! Para el otro lado dice. Para olvidarme de ella, tomo y me pongo loco, ¡Hasta los cocos! loco de la cabeza. La palma dale en tu casa. Tomo vino y cerveza, pisco y ron, para olvidarme de ella, maraca culia. Tomo y me pongo loco.